buenas noches. Ya es lunes 3 de septiembre de 2018. Después de un breve mes de agosto, ya estamos de vuelta aquí en El Gato, en Intereconomía en Televisión. Una nueva temporada en la que vamos a estar más presentes que nunca para narrarles, contarles minuto a minuto, en tiempo real, todo lo que se prevé va a ser un curso político apasionante, a la vez que preocupante e ilusionante. Porque ya les digo yo que aquí no vamos a estar solo para fiscalizar y decir lo que otros hacen mal, sino que vamos a intentar, si se critica, también de alguna manera dar la solución, o cómo se podría hacer de alguna manera. Es decir, una crítica constructiva. Y en esas estamos, y en esas vamos a estar. Es el compromiso en este curso. Gracias de verdad por estar una temporada más con nosotros en Intereconomía en Televisión y en El Gato. Un curso político que me gustaría iniciar de otra manera, pero que es algo preocupante, sobre todo después de escuchar a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. ¿Quién nos lo iba a decir en primavera, en el mes de mayo, que Pedro Sánchez sería presidente del Gobierno? Pero lo es. Y nos tenemos que ir acostumbrando, porque no ha venido para estar un par de meses. Parece ser que pretende estar como mínimo hasta primavera de 2020. Hoy ha desvelado su fórmula, o la que tiene, la que prevé para solucionar el problema con el separatismo catalán. Considera que lo que existe en Cataluña es un problema de convivencia, dice, y que se arregla con un referéndum. Matiza, no sobre autodeterminación, sino sobre autogobierno. Escuchen. El hecho final tiene que ser una votación, pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación. Tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, que en definitiva, a mi juicio, es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana. Esa votación es un referéndum, como le está pidiendo el presidente Quim Torra en los encuentros que tienen. Sin duda alguna es un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación. Bueno, aquí nos vamos a preguntar esta noche, ¿más autogobierno para Cataluña? ¿De verdad? ¿No tiene suficientes competencias transferidas? ¿No tiene suficiente autogobierno Cataluña? ¿Qué es lo que pretende Pedro Sánchez? Porque realmente esa región, Cataluña, sencillamente no puede tener más autogobierno porque es de las zonas de Europa con más competencias transferidas, a excepción quizá del cupo vasco, que aquí podemos hablar de ello, pero ¿qué más se les podría entregar? La reacción de todos los partidos ha sido contraria al ofrecimiento de Sánchez, empezando por el Partido Popular. Escuchen a su nuevo presidente, Pablo Casado. Y si finalmente es verdad que ha pactado una consulta para aumentar el autogobierno en Cataluña al dictado de los independentistas, lo que le decimos es que no convoque una consulta en Cataluña, sino que la convoque en toda España, que se haga a un lado y que convoque elecciones, porque es una línea roja que no vamos a tolerar. Bueno, es la enésima aseveración del gobierno de Sánchez que sinceramente ya no sabemos si hay que tomársela en serio o no. ¿Lo cree realmente? ¿O ha lanzado esta propuesta para testar, digamos, a la opinión pública y viendo cómo reaccione la ciudadanía, seguir adelante o recular? Porque da la sensación que ese es el sello, el estilo de Pedro Sánchez, decir y desdecir. Lo vimos, por ejemplo, con la inmigración ilegal, lo decía hace unos pocos minutos Román Cendoya, ¿no? Recibió en junio, recuerden, a los 600 y pico inmigrantes del Aquarius en loor de multitudes, y la semana pasada, lo decía ahora Melchor, expulsó en caliente a 116 ilegales que entraron en España. Curiosa esta expulsión, ya que cuando gobernaba el PP fue el PSOE quien recurrió en los tribunales este tipo de prácticas. O lo que ha hecho también Pedro Sánchez con el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, el magistrado que ha instruido la causa del golpe de Estado en Cataluña, que también ha metido en un brete al gobierno. Saben que en agosto el juez ha sido denunciado en los tribunales belgas por el separatismo catalán. En un primer el gobierno de nuestro país, digamos que se desentendió de esta denuncia contra Llarena y le dejó solo. No es de extrañar, teniendo en cuenta, por cierto, que la ministra de Justicia es, digamos, de la cuerda de Baltasar Garzón. Por eso entendemos que el gobierno no quisiera en un primer momento defender a Llarena. Pero ante el revuelo que se creó entre los fiscales, en los jueces, Sánchez dijo que el Estado correría con la defensa de Llarena. Ese sí, reveló e infló también lo que iba a costar dicha defensa a nuestro Estado, ¿no? Más cosas que ha ocurrido este verano. El Ejecutivo ha aprovechado para abusar de los decretos ley. Venga, como no hay actividad parlamentaria, una fórmula que es legal, verdaderamente, pero que agiliza, digamos, la tramitación de leyes para evitar largos procedimientos parlamentarios. En 3 meses lleva 7. 7. Y algunos muy escandalosos, muy polémicos. Lo hace en mitad de verano y encima coloca y sitúa, Balbás, eso nos dirás tú luego, a casi la mitad de la ejecutiva del PSOE en puestos de la administración. Correos, Paradores, el CIS, el SEPI. Es tal el descaro que, por ejemplo, ha nombrado a un filósofo al frente de la Empresa Nacional de Uranio e Industrias Avanzadas. O ha nombrado, ha puesto a dedo a su exjefe de gabinete, político de tomo y lomo, al frente de Correos. Y Sánchez venía ¿A qué venía?
a volver la ejemplaridad a las instituciones. Por no hablar de la política económica, subir o no subir impuestos, no paran de contradecirse. Si finalmente lo hacen, subir impuestos, ¿a quién lo van a hacer? ¿A las rentas altas, dicen las más de 150.000 euros, o también a las clases medias, como exige Podemos? Si en enero, también fíjense, es que es curioso, si en enero decían que pondría un impuesto a la banca para pagar las pensiones, hoy Sánchez ha dicho que solo para las transacciones financieras, que a la banca no le van a tocar. Acto seguido, por cierto, ha dicho que van a subir los tributos del diésel y minutos después, la ministra de Industria ha calificado el anuncio del presidente del Gobierno como un globo sonda. Ver para creer, por cierto, y todo ello con Franco en el horizonte. Dijeron que lo sacarían del Valle antes de agosto, estamos en septiembre, Franco ahí sigue. Ahora no quieren que sea el Valle de los Caídos un museo de la memoria, sino simplemente un cementerio civil. Y tras insinuar lo contrario, ha dicho hoy que no tiene ningún problema con la cruz enorme del Valle de la Basílica, con lo que no prevé derruirla. Vaivenes, contradichos, rectificaciones y cesiones al separatismo, y todo con tal de aferrarse al Palacio de la Moncloa. Lo llamativo es que los españoles somos de lo más curioso. Y ahora lo van a ver, ¿eh? Pese a los 3 meses de gobierno socialista que llevamos, las encuestas ya sitúan al PSOE como primera formación en intención de voto. Y en junio era la tercera o la cuarta. En fin, les presentamos ya la primera mesa de la nueva temporada del Gata al Agua. Mariano Calleja, periodista del periódico ABC, está con nosotros. Mariano, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal el verano? ¿Cómo ha ido? ¿Has tenido vacaciones? Pues muy bien, sí, he tenido vacaciones y ya estoy acabando esta semana, o sea que de vuelta y con el curso y el otoño caliente del que vamos a hablar que por delante, que desde luego va a ser apasionante. Ah, que todavía estás de vacaciones. Bueno, estoy esta semana empezando. Ah, digamos que me estoy estrenando hoy. Empezando las vacaciones. Bueno, gracias por hacer un alto en tu periodo de asueto, Mariano, y estar con nosotros. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal sus largas vacaciones? ¿Cómo han ido? Cachondeo encima, ¿no? No, ninguno, Largas pero usted se vacaciones. caracteriza por Sí. tener largos periodos de descanso. Sí, exactamente por eso. Bien, bien, muy bien. Los pocos días que he tenido, muy bien. ¿Ha desconectado o eso es imposible? Nada, es imposible. Es imposible, ¿no? Nueva temporada de Tiempos Modernos. Ahí seguimos. Ahí seguimos, sí. Hemos empezado ya hoy con un asunto curioso, con la historia de Pío XII. Y bueno, pues seguimos adelante la nueva temporada, por supuesto, con gente nueva y creo que un programa variado. Claro que sí. Gracias, Fernando, por estar aquí. José Luis Balbás, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal este veranito? ¿Cómo ha ido? Bien, en el Mediterráneo, complementando la demanda de los extranjeros que esta vez han fallado un poquito. Sí. No mucho, pero han fallado un poquito, Más que van a sobre todo en fallar. Cataluña, donde más han fallado. Pero parece ser que es por el calor tan enorme que ha hecho en Europa también. O sea, el calor de termómetro. El de Cataluña Hombre, debería Balbás, ser si otro hace tipo de calor, calentamiento. si hace calor es ideal venir al Mediterráneo, te refrescas. Claro, no, por eso, pero que yo he ido a complementarlo. Ah, que Como tú no has han ido. Ah, ido, vale. he ido a No, complementarlo. vale. A complementarlo. Es que eres un Ya patriota hasta en esto, Balbás, de verdad, ya te lo digo en tienes- serio. Es increíble sí, lo tuyo. Iba a ir al extranjero y no he ido. Iba a ir a Hungría y no he ido. Haces bien. ¿Sabes? A Hungría que vaya Torra, ¿sabes? Ah, bien. Que es de su ideología, más o menos. ¿eh? No precisamente. Bueno. ¿No, Balbás? No, no. No, porque es un unionista, es verdad, en eso tienes razón. Bueno, interesante debate que un día podemos tener. ¿Eh? Víctor Orbán, entiendas a quién se refiere Sí, Balbás, claro. y Torra. No entiendo la relación, pero bueno, en fin, ahí Sí, queda lo eso. de- Román Cendoya, buenas noches de nuevo. Buenas noches. ¿Qué tal tu verano? Que normalmente no sueles veranear en agosto. Este año sí. Este año verano en agosto me he ido al sur de verdad, es decir, al hemisferio sur. Ah, el hemisferio sur. ¿Y qué tal? Muy bien, muy Sí. lejos, muy desconectado. Lo que pasa es que hasta allí llega Pedro Sánchez. ¿Llega así? Sí, hombre, sí, vamos a ver, porque existe Internet, ¿no? Entonces, no te puedes desconectar de tanta tontería, ¿no? Es decir, hemos pasado... Este verano hemos descubierto que con Zapatero teníamos hijas góticas y con Sánchez tenemos hijas secreto de Estado, ¿no? Entonces, de estas cosas no te puedes desconectar, porque es que si te desconectas te pierdes un día fascinante, ¿no? Totalmente. Entonces, pues conectado, pero con más de 10 horas de diferencia, muy a gusto y muy tranquilo y bien relajado. Bueno, gracias, Román, por estar con nosotros. Melchor Miralles, hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Has desconectado? ¿Has descansado? He descansado y no he desconectado, pero por voluntad propia. Es lo mismo, es que te pierdes un día, coño. No, y porque nos dedicamos, yo me dedico a un oficio que es el periodismo. Y tienes que estar conectado. A mí me- Tienes- eso es- no eso puedes estar es. desconectado, o sea que insisto que ha sido por voluntad propia. Y he tenido un verano corto, o sea, a mí siempre las vacaciones se me hacen siempre cortas, pero bueno, 3 semanas que me considero un privilegiado. He pasado unos días en Cataluña. Ahora nos cuentas qué tal has y visto la situación a después- pie de calle.
Después he tenido una segunda parte de verano muy grata y muy Pedro Sánchez, porque he estado en Benicàssim. Toma. ¿Fuiste en Falcon? No. ¿Fuiste en Falcon? No, ni en Falcon ni en helicóptero. Ah, vale, fuiste por tus propios medios, bien. Pero bueno, he estado no en el FIP, he estado en otro festival de reggae que se llama Rototom, disfrutando mucho, y en Benicàssim, claro, no se hablaba, vamos, se hablaba de muchas cosas, pero la visita de Sánchez con su Falcon era tema de conversación. Sus niñas y las niñas americanas. Permanente. Es que, claro, es que se fue con las niñas de las amiguitas. Bueno, esta es la presentación, los asuntos que vamos a tratar en El Gato. Saben que pueden participar como siempre a través de WhatsApp. El número sigue siendo el mismo, el 670-03-45-43. Nos pueden enviar desde ya mismo sus comentarios, preguntas, sugerencias al programa, y también a través de las redes sociales, en Twitter, @gato_directo, en Facebook, en fin, en todas nuestras redes sociales. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos para entrar en materia. Pero antes, Beatriz Fajardo, cuéntanos cómo podemos ahorrar ahora que la luz vuelve a dispararse, en gas, en luz, en electricidad. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Ahora que hemos vuelto de vacaciones, les pregunto, ¿su compañía de luz y gas no le entiende? ¿Parece que hablan en otro idioma? Pues no se preocupe, por fin hay una compañía que sí le entiende. Aldro le da la atención y el servicio personalizado que espera de una empresa española de energía y se encarga de todas las gestiones de forma sencilla, rápida y sin molestias. Cambiar es fácil y gratis en Aldro Energía, con una simple llamada de teléfono al número 91 193 1600. Además, gracias al acuerdo de colaboración entre Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía, podrá disfrutar de un 20% de descuento en sus tarifas de luz y gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más, llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Uno de los principales protagonistas de esta noche en El Gato va a ser Xavier García Albiol, el presidente del Partido Popular catalán. Sobre el 155, ¿usted hubiera convocado las elecciones tan solo 55 días después de la aplicación de este artículo? La aplicación del artículo 155 no es una decisión del Gobierno de España, es una decisión de Estado. Bueno, 10:15 de la noche, uno de los principales temas que me gustaría hablar hoy, además de toda la crónica del separatismo catalán, que tenemos un nuevo episodio, ya están calentando los motores este otoño, que quieren que sea otra vez, ya no caliente, sino incendiario. También Pedro Sánchez, que ha aprovechado este periodo de descanso en agosto para aprobar decretos ley, para seguir con sus medidas, con sus discrepancias, con sus, en fin, contradicciones dentro del Ejecutivo. Va a ser un gato muy interesante. Estará Xavier García Albiol para hablar de todo ello también con nosotros. Pero antes, me llama la atención lo que reflejan las encuestas. En el mes de mayo, recuerden, el Partido Socialista era la tercera o cuarta formación en intención de voto. No lo digo yo, lo dicen las encuestas, que se las podríamos sacar aquí ahora mismo. Dice tercera Balbás, pero hay algunas en las que estaba en cuarta posición, por detrás incluso de Podemos. Y fíjense, ha sido tocar poder, convertirse en presidente del Gobierno en el mes de junio. Fíjense, por ejemplo, esta encuesta del periódico La Razón, que da en intención de voto casi un 28% al Partido Socialista, primera formación, casi un empate técnico con el Partido Popular, 27,5, 18, casi 19 Ciudadanos con 61 escaños y Podemos lejos, en cuarta posición, con un 16%. Una, digamos, que no es, que suele acertar más que NC Report, digamos, es el Metro. Vamos a ver la del periódico español, efectivamente, sociométrica, disculpen, que también sitúa, atención, aquí hay un ligero cambio, al Partido Socialista como primera formación, con 103 escaños. En segunda posición, Ciudadanos, que es la bisagra, tiene la llave, podría gobernar con el PSOE en caso de haber elecciones, y del Partido Popular con 90 escaños, con el 22,6% de la intención de voto. Unidos Podemos tiene el 16,5% y llama la atención que así no tenemos los partidos minoritarios, pero sí que esta encuesta del Español la desgrana y, por ejemplo, a partidos que no suelen tener representación, que les engloban en otros, como puede ser Vox, esta encuesta sí que le daba hasta un escaño. Bueno, también me ha llamado la atención la reacción
cuando le han preguntado a Pablo Casado sobre estas encuestas, y él dice que es una buena noticia que vuelva al bipartidismo porque el multipartidismo ha fracasado en nuestro país. Vean. Creo que el bipartidismo se va reforzando en España, pero no solo en España, sino que al final, después de una crisis económica brutal que hizo que movimientos irrumpieran en la escena política, como por ejemplo en Francia, en Estados Unidos o en el sur de Europa, sobre todo Italia y Grecia. Y el ejemplo es que en la última legislatura, en la que se decía que el multipartidismo iba a ser mucho mejor, las cosas no han mejorado. Solo ha durado 2 años, está gobernando un partido que no ganó las elecciones, con 50 escaños menos de quien la había ganado, que es el Partido Popular, y además con una incapacidad de llegar a acuerdos y una parálisis legislativa en las Cortes. Bueno, es normal que las encuestas, normal y son verosímiles y reales, sitúen al Partido Socialista después de llegar al gobierno, siendo tercero y cuarto en el mes de mayo, ya como primera formación en el poder? Bueno, yo no me dedico a la sociometría, pero la experiencia demuestra que quien está en el poder siempre tiene un plus en las encuestas. En ese sentido, a mí me extraña menos. Ahora, alguna de ellas sí me parece sorprendente, le otorga una diferencia que tengo la impresión de que es excesiva. Y respecto a lo que decía Pablo Casado, yo creo que es importante una cuestión, y es Pedro Sánchez es un presidente legítimo. Y cuando se dice, bueno, es que no lo ha votado nadie, ¿no? Y a Rajoy tampoco, porque tenemos un sistema que no es presidencialista. El señor Sánchez ha sido elegido por los representantes, por una mayoría de los representantes de los ciudadanos españoles, en una decisión absolutamente legítima, incuestionable. 10 más que Rajoy. Incuestionable, 10 más que Rajoy. Claro. Incuestionable desde un punto de vista democrático y de legitimidad. Otra cosa es que nos gusta, a mí no me gusta, y creo que ha adquirido algunas hipotecas para llegar a la Moncloa que están siendo malas para los ciudadanos españoles. Las encuestas siempre suben y bajan, eso está claro. Pero si favorecen a alguien, como muy bien dice Melchor, es a quien gobierna. A quien gobierna. Y el PP también ha abusado de las televisiones durante mucho tiempo. Teníamos a Soraya y a su Carmen, y a Carmen, que ya nadie sabe ni cómo se apellida, pero era secretaria de Estado de Martínez Comunicación. Castro. Martínez Castro, pues eso, manejaban todas las televisiones, ponían a sus contertulios, a todo lo que querían en la Tele 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la sexta. Y en la sexta que pusieron a Podemos. Les ha salido mal esta jugada, y ahora ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es que la izquierda tiene los votos de izquierdas. Es muy difícil que nadie de izquierdas vote ya ni a Ciudadanos, porque eso lo están deslindando, y lo deslindó mucho el día de la moción de censura a Mariano Rajoy, que deslindó el centro izquierda para el PSOE y punto, porque Ciudadanos se retiró de eso porque votó no. Acuérdate que es que votó no a Pedro Sánchez la investidura, con lo cual deslindó. Eso es lo que llamo yo deslindar. O sea, votos socialdemócrata ahí ya no queda. Entonces, ¿qué pasa? Que el 50-50 que siempre hemos tenido en España, de lo que bien dice Pablo Casado, que, oye, el bipartidismo, bueno, el bipartidismo ha estado aquí 40 años, o sea que tampoco ha estado 2 días, y puede volver. No es descartable que vuelva, eso no es descartable, que vuelva. Entonces, ¿qué pasa? Que durante mucho tiempo eso ha valido, no ha valido por la crisis económica y porque el propio gobierno del PP con Soraya y la Sexta hicieron la operación Podemos, que ha salido mal, coño, le ha salido muy mal, y sobre todo quien le ha salido mal es al PP, porque es el que le ha terminado quitando las grandes ciudades de Madrid, Barcelona, ¿te suena? Valencia, Zaragoza, mira quién está. O sea, eso estaban todo el día, antes de la campaña de municipales anteriores, anunciando sus candidatos. Nadie sabía quién era Manuela Carmena. O sea, lo crearon ellos, ¿entiendes? ¿Qué quieres que te diga? Y les ha salido mal. Ahora, el que está en el gobierno, que es el PSOE, pues bueno, ya empezará a tener las televisiones. Es mucho más rápido que Mariano cambiando TV3 en Cataluña, que creo que no la ha cambiado todavía, ¿no? ¿Sabes? Entonces es mucho más rápido en TV1, que yo creo que está bien hecho, porque para que lo tenga Carmen, ¿Que está bien hecho? no sé cuántos,
Bueno, pues lo que se ha hecho en televisión española es la mayor purga conocida el estalinismo-leninista más grande de la historia. Ya, pero los del otro hacían lo mismo, ¿sabes? No. Ese es el problema, no. Por un momento, sobre televisión española vamos a hablar en la segunda parte del programa. Me interesa el asunto de Termino las encuestas. Las encuestas, entonces, yo creo que el PSOE, en ese espectro de la izquierda, quien está bajando claramente, y lo dan todos, es Podemos, y ese movimiento antisistema está movido socialmente y va a participar en las elecciones autonómicas, municipales y generales. Y ese voto le va a favorecer mucho al PSOE porque encima gobierna. Y además gobierna con un tinte izquierdista, que lo hace Pedro Sánchez, bueno, a esa manera, con mucho juego de sonda, para aquí, para allá. Y bueno, vamos a ver, venga. Le va a dar votos. Más opiniones por orden de Fernando, Mariano y Román. Venga. Bueno, yo creo que lo que se observa es una subida del Partido Socialista por ese efecto del gobierno. Efectivamente, quien tiene el gobierno pues sube las encuestas. Es un trasvase de votos en el lado izquierdo, de Podemos al Partido Socialista. Podemos continúa su descenso y se observa algo bastante parecido en la derecha. El ligero trasvase también, pero que siempre suman aproximadamente los mismos votos el Partido Popular y Ciudadanos. O sea, yo creo que realmente en ese sentido, en cuanto a los dos bloques, no se mueve mucho. La suma de los dos bloques, en cualquiera de los casos, en los dos casos, da una cantidad de escaños ligeramente mayor a Ciudadanos Partido Popular que a PSOE Podemos. Con lo cual, pues el panorama sería muy similar al que tenemos ahora, realmente, con un incremento de los escaños. Perdona, Fernando, ¿PSOE Ciudadanos o no lo descartas eso? PSOE Ciudadanos tampoco da, o sea que... Sí, en una de ellas... En una de ellas estaría al borde y en el otro... Bueno, en cualquier caso, yo creo que si Ciudadanos llega a ese pacto, dependerá lógicamente del programa, pero si llega a ese pacto entiendo que Ciudadanos se suicida. Eso por un lado. Luego sí quería hacer un comentario en cuanto a la valoración que ha hecho el señor Casado, ¿no? Yo creo que no puede ser más equivocada la valoración que ha hecho de lo que pasa fuera de España. Ha dicho, el bipartidismo se refuerza en España y fuera de España. Yo creo que fuera de España está sucediendo exactamente lo contrario, porque además él se refiere a que hay como una especie de retorno de las fuerzas políticas existentes antes de la crisis. Justamente lo que estamos viendo en Europa es una eclosión de todo lo contrario en función de determinadas cuestiones que están pasando. Fundamentalmente las cuestiones de la identidad y relacionadas con la emigración. Austria, Hungría, Polonia, Alemania, Italia, incluso en la propia Francia. Pero vamos, creo que son ejemplos tan presentes y tan vividos que me parece que ponerlos de ejemplo no es precisamente lo más adecuado. Por otro lado, creo que el Partido Popular... que hacer una valoración desde el Partido Popular de que es bueno el bipartidismo, entendiendo por bipartidismo la situación que teníamos también nosotros hasta la crisis, no sé si incluso desde el punto de vista, yo no voy a entrar desde el punto de vista nacional y a todo lo que ha dado lugar, corrupción, etcétera, pero incluso desde el punto de vista partidista yo no tengo claro que sea bueno para el Partido Popular en absoluto. Fundamentalmente por una razón, porque el Partido Popular, ese bipartidismo al que alude Casado, si es que alude a ese, que yo doy por hecho que sí, al de antes de la crisis, es un bipartidismo raro, o sea, que incluye una extrema izquierda fuerte, que siempre ha apoyado el Partido Socialista y que siempre le ha servido para conformar unas ciertas mayorías. El Partido Popular no ha tenido nunca a nadie con quien pactar. Y ese ha sido un error del Partido Popular, porque mucha gente se le ha ido o bien a la abstención o bien había trasvases de ese centro político desde el Partido Popular al PSOE. Al no tener nadie con quien pactar el Partido Popular, lo que ha tenido que hacer siempre era sacar mayorías absolutas o despídete del poder. Creo que estratégicamente ha sido un error notable del Partido Popular y me llama la atención que desde la dirección actual del Partido Popular parece que se evoque esa situación como una situación deseable. Ya dijeron que querían recuperar los votos perdidos del PP que se habían ido a Vox y a Ciudadanos, lo dijo Casado en la campaña a la presidencia del partido. Mariano y Román. Bueno, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que se han dicho aquí, por ejemplo, con el asunto de la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez. Evidentemente es un gobierno absolutamente legal, es decir, la candidatura de Pedro Sánchez está elegida por mayoría en el Parlamento, tenemos un sistema parlamentario, pero sin duda hay un problema de legitimidad política de origen. Es decir, Pedro Sánchez está al frente de un partido, el Partido Socialista, que pierde 2 elecciones con los peores resultados de la historia de su partido. Los españoles le dicen que no, y además de manera reiterada, que no le quieren
al frente del Gobierno de España, pierden esas elecciones, en las encuestas va de cabeza con un partido desintegrado, en su partido también tiene serios problemas para liderarlo hasta que se impone pues, entre los militantes en sus primarias, y el problema de legitimidad incluye incluso el momento de la moción de censura, cuando a través de unos pactos secretos, tú mismo, Melchor, estabas hablando antes de una reunión secreta que se ha producido entre las vicepresidentas, es decir, incluye unos pactos secretos que los españoles no conocemos todavía, yo creo que lo iremos conociendo en este otoño del que hemos estado hablando antes, con los independentistas, con los golpistas catalanes, con el Partido Nacionalista Vasco, con Podemos, es decir, una serie de cláusulas que vamos a ir conociendo, yo creo que en los próximos meses. Todo eso le hace tener un problema de legitimidad política, yo remarco lo de política, legitimidad política de origen, que no le permite hacer lo que le dé la gana. Es decir, Pedro Sánchez gana la moción de censura porque, hay que recordarlo, porque se produce una sentencia de la Gürtel que, según el Partido Socialista y los partidos que le apoyan, pues inhabilita al Partido Popular para seguir en el Gobierno de la Nación. Eso debería tener incluido ahí una convocatoria electoral en el menor plazo de tiempo posible. Y esa convocatoria, desde luego, no está en los planes de Pedro Sánchez, que se está dedicando a intentar hacer una serie de reformas que no pueden estar previstas en un gobierno que debería ser provisional por ese problema de legitimidad que tiene. Y en cuanto a las encuestas, pues sí, es verdad que cuando el Partido Socialista, un partido, llega al poder, pues se produce el voto útil, ¿no? En este caso, el voto útil de la izquierda por parte de Podemos, pues se ha trasladado una parte, se ha trasladado al PSOE, de ahí su subida, que se adelante por poquito al Partido Popular o a Ciudadanos, depende de la encuesta que se vea. Pero sí que se puede ver, se está viendo en algunas encuestas desde el mes de junio, a esta parte, estamos en septiembre ya, como el PSOE no se dispara. Es decir, esa subida, ese salto que ha dado a la primera posición no ha ido más allá. No ha ido más allá y se ha detenido. Entonces vamos a ver, porque yo creo que esa espuma que se ha formado alrededor del Partido Socialista se puede venir abajo también en los próximos meses. Román. Lo primero que hay que decir es que el resultado de las encuestas es si los españoles hoy votaran que no votan. Y eso es fundamental. Porque refleja una realidad que no es real, porque no se vota. No hay tensión electoral. La segunda es que, bueno, marcan tendencia. Y una de las cosas que hay que analizar de que es verdad que el PSOE está por delante es que el por delante que está el PSOE en escaños y en porcentaje le da la ventaja más baja de la historia de la democracia española a un gobierno. Estamos hablando de un partido que, siendo gobierno y con las ventajas de gobierno, está en 108 escaños. En la historia no ha aparecido un partido con 108 escaños en el gobierno. Es decir, teniendo la ventaja de ser gobierno, el crecimiento del PSOE es ínfimo. Es ínfimo. Es tremendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué problema tenemos? El primero, empieza el curso político y Ciudadanos sigue sin definir un proyecto. Porque el proyecto de Ciudadanos claramente era Mariano Rajoy Brey. Claro, el problema es que desaparece Mariano Rajoy Brey y Ciudadanos se queda sin proyecto político. Ellos habían pactado hasta los presupuestos con el PNV, en el que no creen ni en el concierto económico con lo que había pedido el PNV, porque lo que decían, si sigue Mariano hasta el 2020, a más de 1000 votos diarios que recibimos mientras Mariano gobierna, mayoría absoluta. Resultado, no está Mariano Rajoy, no tenemos proyecto político. Y lo están demostrando en sus declaraciones. El crecimiento del PP, poco a poco, de Pablo Casado, que no ha tomado vacaciones y que está todos los días dando discurso, presentando, además, con un amplio espectro de definición política, un nuevo proyecto, lo que está haciendo es empezar a recibir el voto de rechazo consolidado que la presencia de Rajoy con Soraya había conseguido echar a más de 2 millones de votantes del Partido Popular. Los había centrifugado más. Mariano Rajoy con Soraya, más de 2 millones, como dices tú, más de 2 millones. Poco a poco, escuchándole a Pablo Casado, lo que están volviendo es al Partido Popular. Están volviendo al Partido Popular. Y eso es una tendencia que poco a poco se va dando sólida, ¿no? Es verdad que en el español, que hace un amplio más espectro, hay una serie de votantes de que se fueron a Vox, que están consolidados en Vox, que yo creo que están premiando la labor que Vox está haciendo en Cataluña respecto al tema de Cataluña, ¿no? Pero a mí, siendo gobierno de Pedro Sánchez, con todo lo que lleva de gobierno y con todas las ventajas que te da gobierno, tener este resultado electoral me preocuparía enormemente, que es lo que le va a empujar a intentar alargar el máximo la legislatura
para ver si se produce al final, por algún efecto de gobierno, que lo tienen muy complicado, porque su minoría parlamentaria es la que es, de hacer algo. Con lo cual, Román, ¿no crees que la brecha del PSOE con el resto vaya en aumento de aquí al final de la legislatura? No, absolutamente. Es decir, ¿crees que no es una tendencia al alza? Podemos está yendo a lo que es Izquierda Unida con una nueva marca. A un 15, 16. A un 15, por debajo del 15, Sí, José Luis, 15. por debajo del 15, que nunca han tenido más del 15. Califa Lo que más Rojo. sacaron fue el 14.8 cuando se presentaron en Andalucía. Anguita. A partir de esa Anguita con una nueva marca. El Califa Entonces, a Rojo. partir de ahí, cuando dice Pablo Casado, el bipartidismo se está consolidando, es cierto. Es decir, la gente que estaba en Ciudadanos, algunas se quedarán en Ciudadanos, está viniendo al PP, otros están yendo al PSOE. Lo que pasa que es verdad que en el espacio político está entrando Vox por un lado, pero sobre todo Ciudadanos se está quedando con un espacio en el que permite que el PP no necesite la mayoría absoluta para tener una alternativa de gobierno. Enseguida seguimos hablando de las encuestas del gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Popular y también del Partido Popular en Cataluña. Para ello está aquí su presidente, ya está en nuestro plató, Xavier García Albiol, quien en los próximos minutos estará sentado aquí en la mesa del Gatalagua para hablar de la interesante actualidad que nos deja un día más, a la vuelta de curso no podía ser de otra manera, en Cataluña y el desafío separatista. Publicidad y estamos de vuelta. Buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Uno de los principales protagonistas de esta noche en El Gato va a ser Xavier García Albiol, el presidente del Partido Popular catalán. Sobre el 155, ¿usted hubiera convocado las elecciones tan solo 55 días después de la aplicación de este artículo? La aplicación del artículo 155 no es una decisión del Gobierno de España, es una decisión de Estado. Bueno, pasan 34 minutos de las 10 de la noche. Román, contabas algo que creo que es interesante en publicidad. ¿Lo quieres reproducir en nuestra audiencia? Es la mala gestión de los medios que se ha hecho durante el gobierno de Rajoy, ¿no? Es decir, hemos creado La Sexta, hemos perseguido a los periodistas librepensadores que podían hacer críticas legítimas sobre la acción de gobierno. Esta casa es un ejemplo, ¿no? A nosotros no nos importa quién gobierna, sino cómo gobierna. Eso es. Y hay que entenderlo. Hay que entender. Y nuestros espectadores, que son muy listos, lo saben. Eso es verdad. Bueno, saludamos ya a nuestro primer invitado. Es el presidente del Partido Popular. No sé si en Cataluña o de Cataluña. Ahora se lo preguntamos. Xavier García Albiol. Señor García Albiol, muy buenas noches. Buenas noches, de Cataluña. De Cataluña, ¿no? Ah, vale, es importante el matiz. Bueno, ¿cómo está usted? Pues bien, con mucha fuerza, con muchos ánimos, con energía, pero a la vez preocupado por lo que está ocurriendo en Cataluña, que creo que es muy grave y que no tan solo tiene repercusión o tiene trascendencia en nuestro territorio, sino que en el conjunto de España. Bueno, hemos arrancado este curso político con el titular, vamos a volver a escuchar, de Pedro Sánchez diciendo cuál es su propuesta para Cataluña. Es un nuevo referéndum, matiza que no es sobre autodeterminación, sino sobre, digamos, más autogobierno. Lo escuchamos y le preguntamos qué le parece. El hecho final tiene que ser una votación, pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación. Tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, que en definitiva, a mi juicio, es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana. Esta votación es un referéndum, como le está pidiendo el presidente Quim Torra en los encuentros que tienen. Sin duda alguna es un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación. Vamos a ver, señor García Albiol, ¿a qué cree que se refiere Sánchez con este anuncio? Porque no se sabe que hubo un referéndum sobre un estatuto hace 10 años aproximadamente, se votó. ¿Qué cree que pretende? Yo creo que forma parte, le ha traicionado el subconsciente, o sea, él quiere llegar a un acuerdo como sea con los independentistas, para que los independentistas puedan votar, para que puedan incluir aquellas propuestas o aquella línea de actuación del futuro modelo de Cataluña como república que ellos ven, y a partir de ahí Pedro Sánchez está buscando alguna fórmula para intentar agradarles. Y a mí me parece que salir con este invento, que lo único que evidencia es que Pedro Sánchez está pactando destruir la soberanía nacional, concretamente en Cataluña, es el mejor de los ejemplos. Yo a Pedro Sánchez le haría una pregunta. ¿Qué transferencia falta por hacer en Cataluña para aumentar el autogobierno, como él dice? Porque
transferencias en el ámbito de educación las tienen casi todas o todas. En el ámbito de la cultura, en el ámbito de la seguridad, ya lo vemos. ¿Qué más tiene que transferir el Estado a Cataluña para que los independentistas estén contentos? Y después hay una segunda lectura, que esta sí que este mediodía yo le he lanzado una pregunta en voz alta a Pedro Sánchez, y es, ¿de verdad piensa el presidente del gobierno que los independentistas, que Torra, que Puigdemont se van a conformar con una modificación del Estatut de Autonomía? ¿De verdad que creen que todo el lío que están organizando desde el año 2012 es para mejorar el Estatuto de Autonomía? Es que es de una ingenuidad, o este hombre vive en el planeta Marte. Bueno, entonces vamos a ver, ¿de alguna manera cree que Sánchez está pagando, tiene previsto pagar a quienes le han dado su apoyo para estar en la Moncloa, es decir, entre otros Esquerra Republicana y al partido de Puigdemont, porque de alguna manera tendrá que devolver ese favor de haberle aupado al Palacio de la Moncloa, ¿no? ¿Cree que está pagando favores los votos que le hicieron para ser presidente del gobierno? Lo que hoy hemos conocido, la propuesta de un referéndum de autogobierno, es parte de la factura que tiene el presidente Sánchez con los independentistas, con Esquerra Republicana, con el PDeCAT. Lo que pasa es que está intentando buscar una fórmula para intentar disimular la realidad de su voluntad. Y la realidad de su voluntad, no nos engañemos, es dar satisfacción a los independentistas. Y los independentistas, que son los que le han dado el voto y los que le permiten que esté sentado en la butaca de la Moncloa, lo que quieren es un referéndum para, en mayor o menor medida, separar, romper Cataluña del resto de España. Es lo que quieren, y no quieren nada más. Y esto que nosotros, o yo, que seguramente no soy muy listo, pues lo he visto enseguida, pues también lo ven los dirigentes independentistas, más allá de la escenificación que se tenga que hacer. Y a partir de aquí, pues el presidente del gobierno pues sabrá lo que debe hacer o lo que no debe hacer. Pero me parece que si sigue en esta línea, primero, que no se le va a consentir por parte del Partido Popular que lleve a cabo este referéndum, y segundo... ¿Cómo se concreta, señor García Albiol, cómo no va a permitir el Partido Popular? Utilizando todos los instrumentos que tenemos, como el primer partido de España, como el partido que tiene más diputados y una mayoría absoluta en el Senado, para que esta propuesta no tire hacia adelante. Así de claro, o sea, utilizando todos los instrumentos que la democracia le da al partido con más diputados y con un Senado con mayoría Otra cosa es que absoluta. sea suficiente, ¿no? Porque digamos que el Senado es más bien, digamos, simbólico, más allá de que tener opción. Por cierto, me gustaría ver una portada hoy del periódico El Mundo que a mí me ha dejado preocupado. Me gustaría conocer qué sabe usted de este titular del periódico El Mundo, que decía: los CDR se preparan para un colapso total de Barcelona desde la Diada, es decir, desde el 11 de septiembre hasta el 3 de octubre. Recaban apoyo para realizar una gran acampada, bloquear con coches la ciudad y cerrar los accesos a puertos y aeropuertos. Las fuerzas de seguridad temen un otoño cargado de tensión. ¿Qué sabe de esta información que publica el periódico El Mundo, a la cual ha dicho el presidente Joaquim Torra, que es lo preocupante, que si esta es la voluntad de los catalanes, que la apoyen? ¿Será? Que así bueno, será la voluntad de los catalanes que están abducidos como él, y a los que día sí, día también se dedica a provocar y a calentar, pues para que ocurran episodios de violencia, como hemos vivido este fin de semana en Blanes con un señor que tenía un restaurante y le querían colocar por sus narices los lazos amarillos, pero él plantó la cara, o hace una serie de días en otros municipios y otras ciudades. Es evidente que la voluntad del gobierno de la Generalitat es que el otoño, septiembre, a partir de la Diada o a partir de este fin de semana, o sea, de la semana que viene, y durante octubre, haya la máxima tensión en la calle. Pues porque es un instrumento que ellos utilizan, que tienen capacidad de movilizar a una parte de la gente en Cataluña. No nos engañemos, en Cataluña no hay más independentistas que hombres y mujeres que no lo sean. Los que no somos independentistas somos mayoría. Lo que sí que es cierto es que ellos tienen una base importante, que no es mayoritaria, pero que es importante, y lo más significativo, que están muy radicalizados.
Hay una parte de la población independentista que está muy radicalizada y que les lleva, pues, por ejemplo, yo ayer bajaba de la Costa Brava a mi casa por la autopista y a las 2 del mediodía, con un sol que caía de justicia, pues me encontré en un puente de la autopista, pero en un puente de la autopista, pues 40 abducidos a las 2 del mediodía con banderas independentistas, pues ahí saludando a todos los coches que pasábamos por la autopista, ¿no? Pues tienen a una parte de la población muy movilizada y dentro de esa estrategia forma parte el tener bloqueado o utilizar determinadas infraestructuras en Cataluña para bloquearnos. Hoy me decían que incluso hay una gran plaza al lado de la sede del Partido Popular, una plaza importante en Barcelona, que es la plaza Francesc Macià, que parece que la quieren acampar, que quieren montar tiendas de campaña. Pues bueno, pues ahí estaremos. Pero, ¿qué le hace pensar o qué garantías tienen los catalanes que nos estén escuchando de que se va a evitar este tipo de boicots, de acampadas, de parar el país desde el día 11 hasta el día 3? Porque, claro, en Cataluña gobierna quien gobierna, en Barcelona Ada Colau es la que lleva, digamos, las fuerzas urbanas en Barcelona. Esto parece ser que se puede producir y nadie lo va a evitar. Pues es que garantías, lamentablemente, ninguna. Y yo creo que ha hecho una buena descripción. De que se va a propiciar desde la administración catalana. Con toda seguridad. Y la televisión. Y se va a financiar. Y lamentablemente, a diferencia de lo que ocurría hace un tiempo, hay una parte de los catalanes que no son independentistas que empiezan a estar hartos de tener que aguantar esas situaciones, ¿no? Y a mí me parece que si al final se acaba produciendo el bloqueo de infraestructuras o de vías de comunicación, de carreteras y autopistas, esto puede acabar desembocando en incidentes de verdad graves que hasta ahora no han sucedido en Cataluña. Pero a mí me parece, que Pedro Sánchez o toma cartas en el asunto de lo que está ocurriendo en Cataluña, de esa situación de excepcionalidad social que estamos viviendo y que se está traduciendo con un goteo, pero constante de tensión en la calle, de agresiones, o en los próximos meses en Cataluña pueden haber incidentes muy serios. Fíjese, porque hoy en la entrevista en la cadena SER le han hecho una pregunta que... Vamos a poner también la pregunta de la periodista, en este caso de Pepa Bueno, porque le dicen, oiga, señor presidente, en las últimas horas, cuando hemos sabido la audiencia ha sabido que le íbamos a entrevistar, muchísimos catalanes nos han escrito diciendo, oiga, pregúntale a Pedro Sánchez por qué nos ha abandonado, por qué a los catalanes que no queremos la separación con España nos ha abandonado. Y fíjese, señor García Albiol, la respuesta de Pedro Sánchez que a mí me ha dejado estupefacto. Veamos. Pues pregúntele por qué nos ha abandonado, porque hay una parte considerable de catalanes que no son independentistas que se sienten abandonados por el Estado español. Pues fíjese, el Gobierno de España no solamente ha puesto en marcha las comisiones bilaterales que llevan 7 años sin reunirse, y esas comisiones bilaterales entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España lo que tratan es, por ejemplo, de las infraestructuras que necesita Cataluña, por ejemplo, de la sanidad que necesita ser financiada en Cataluña, por ejemplo, de la educación, por ejemplo, de acabar con todos los recursos de inconstitucional presentados por la anterior administración y que, en definitiva, lo que hacían era enrarecer en buena medida, digamos, la relación entre ambos gobiernos. El Gobierno de España también ha manifestado su voluntad de acudir a Barcelona en un Consejo de Ministros. ¿Cuándo será? ¿Tiene fecha, presidente? Bueno, será entre octubre y noviembre. Ya veremos la fecha, pero la vocación del Gobierno de España es sacar el Consejo de Ministros de Madrid, llevarlo a Andalucía y a Cataluña antes de que finalice el año. Es decir, a la pregunta concreta de qué le diría usted a los catalanes que lo están pasando mal, que no se quieren separar del resto de España, habla de comisiones bilaterales, de transferencias o de más transferencias y de sí celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona. Este es el presidente del Gobierno. Este hombre lo que demuestra es que está en otra dimensión, en una realidad paralela de lo que de verdad está ocurriendo en Cataluña. En Cataluña la preocupación de esos oyentes de la cadena SER que le dicen, presidente, ¿por qué nos ha abandonado? No son las comisiones bilaterales, ni son el nuevo sistema de financiación. La preocupación es que no puedes salir a la calle con libertad para poder expresar o para vivir con naturalidad tu sentimiento de ser catalán y a la vez también sentirte español. Y esto está ocurriendo en muchas zonas y en muchos pueblos de Cataluña. Y es cierto que los que estamos en las grandes ciudades lo vivimos de otra manera, pero aquellos que están en ciudades medianas o en la Cataluña
Interior es que lo están pasando muy mal. Es que yo este fin de semana estuve en la provincia de Gerona, en un municipio costero importante como es Playa de Aro, y el propietario de un restaurante me cogió aparte, me llevó a un interior donde no nos escuchara ninguno y me dijo, por favor, a ver si hacéis algo, porque este clima es insoportable. Y mientras me estaba diciendo esto, iba mirando a los lados que nadie le escuchara. Esto ocurre en Cataluña. ¿Cree que puede ir a más este clima insostenible que se está viviendo y que algunos niegan, por cierto? Porque es evidente, estamos viendo imágenes durante la entrevista que demuestran los lazos amarillos, gente poniéndolo, gentes que libremente, por cierto, digamos que se están valentonando y los quita para ese equilibrio en las calles, pero la tensión, ya hay agresiones. El otro día a una señora la agredieron por quitar lazos amarillos, a este hostelero de Blanes, con quien hablaremos en los próximos minutos. ¿Puede ir a más porque esta escalada tampoco nadie garantiza que se vaya a parar? Es que va a más. Es que en los últimos 2 meses esta situación va a más. ¿Por qué? Pues porque los independentistas ven que tienen libertad absoluta y que al final hay un gobierno que mira hacia otro lado. Se puede criticar la labor del Partido Popular al frente del gobierno en lo que respecta a Cataluña, y yo he sido crítico en algunos aspectos y lo he dicho públicamente, pero es cierto que el gobierno de España consiguió algo muy importante, el gobierno de Mariano Rajoy, que era parar el golpe, que no siguieran hacia adelante y como mínimo que no se consolidara esa ruptura. Lo que estamos viendo en estos momentos es que hay un gobierno que, a diferencia del anterior, está mirando hacia otro lado, se dedica a justificar, se dedica a rebajar cualquier acción, y cuando se le habla al presidente del gobierno de que hay tensión, pues contesta lo que acabamos de oír, de que se están convocando las comisiones bilaterales y que se reunirá el Consejo de Ministros. ¿Cree que la Barcelona. tensión puede acabar en agresiones más graves de lo que estamos viendo? Sí. Si no se toman medidas, vamos a ir a una situación de violencia física no generalizada, y que en estos momentos yo creo que sería absolutamente temerario y sería una irresponsabilidad decir que en Cataluña nos vamos pegando por la calle, nos pegaremos por la calle, porque no es así. Pero sí que es cierto que esa tensión que acaba o puede acabar en agresiones es una situación que va en aumento, que no es generalizada, pero que va en aumento y que es muy preocupante, y que lo que acaba provocando, repito, es que aquellos hombres y mujeres que viven en pueblos de la Cataluña interior o en determinadas provincias estén literalmente muy asustados. Una cuestión más. Quiero que escuchemos al presidente Joaquim Torra de la Generalitat de Cataluña, que saben ustedes que en los últimos días, digamos que pedían al gobierno de la nación que diera indicaciones a la Fiscalía para que levantase el pie del acelerador respecto a las causas judiciales que hay contra los mal llamados presos políticos, es decir, contra los políticos presos, y hoy le han dicho, o ha dicho taxativamente, que como la sentencia del juicio que va a empezar en el mes de noviembre no sea de absolución a todos los que van a ser juzgados, que desde luego que él va a llegar hasta el final. Escuchen. Sí, arribaré fins al final. És a dir, el meu únic límit és el Parlament de Catalunya. Jo defenso que la sobirania del poble de Catalunya rau en el Parlament de Catalunya. Per tant, a mi quan se'm pregunta a vegades sobre obediències o desobediències, dic, suposo que ens referim al Parlament de Catalunya, que és l'únic al qual jo em dec lleialtat. I, per tant, sobre el tema obediències o desobediències o de si arribem fins al final, arribaré tant al final com el Parlament de Catalunya vulgui arribar. ¿Qué le parece? ¿Cree que Joaquim Torra lo que dice va en serio? ¿Hay que tomarle más en serio de lo que fueron sus predecesores? ¿Cómo lo ven? Yo creo que los hechos han demostrado que las amenazas de ruptura, de crear tensión en la calle, demuestran que va en serio. O sea, el señor Torra no está ahí para intentar resolver los problemas de educación que hay en Cataluña, con miles de niños estudiando en barracones, o de los quirófanos que están cerrados en la sanidad pública. Está ahí para ser el mandado de Carles Puigdemont. Y Quim Torra es más radical que Carles Puigdemont. Quim Torra ha sido radical de esa manera desde hace muchísimos años, o desde toda la vida. Yo no lo conocía, ¿no? Pero quien crea que con buenas palabras, quien crea que con diálogo va a conseguir calmar las ansias de ruptura de esta gente, está muy equivocado. Por tanto, yo le recomendaría al presidente del gobierno que se tome muy en serio las amenazas
del presidente de la Generalitat. Bueno, abro el debate de la mesa, pero antes me gustaría... Hoy Sánchez también ha dicho que no hay condiciones, dice, para volver a aplicar un artículo 155 en Cataluña hoy, más allá, dice, de la retórica provocativa de los líderes separatistas. ¿Está de acuerdo? ¿Usted cree que, o usted aplicaría a día de hoy, viendo lo que hay, hacia dónde van y declaraciones como las de Torra, volvería a aplicar el artículo 155 en Cataluña? Yo creo que si todo sigue como hasta ahora y no hay elementos para pensar lo contrario, el artículo 155 se va a tener que aplicar en un futuro inmediato, pero se va a tener que aplicar distinto a como se llevó a cabo el mes de octubre del año pasado. Se va a tener que aplicar con una cierta intensidad y con una durabilidad en el tiempo bastante más superior que los 3 o los 6 meses que el anterior 155. ¿Interviniendo TV3 también? Interviniendo TV3, interviniendo los Mossos también. Sí. Yo creo que es más. La semana pasada se produjeron una serie de hechos que demuestran que la dirección política de los Mossos la está utilizando como si fuera una policía política, como si fueran comisarios políticos, y por tanto es evidente que el número de Mossos, ahora no recuerdo cuántos son, pero los miles de Mossos y la seguridad de Cataluña, 18.000 efectivamente, no pueden estar en manos de ese señor. Totalmente. Es un riesgo. Venga, abrimos el debate al resto de la mesa. Pedía la palabra en primer Román y después José Luis. No, es que vamos a ver, yo le he oído al presidente y me he quedado enormemente preocupado por lo naif que es de su planteamiento, ¿no? Su planteamiento es de mal pagador. Él está intentando cumplir con los nacionalistas de una manera que no cumple. Es decir, hago un referéndum sobre el autogobierno para más estatuto. Ya no vale. Eso ya pasó. Es decir, hoy estamos en un momento en el que 155 sobre TV3 y sobre los Mossos d'Esquadra es imprescindible, porque el 155... no hace falta aplicarlo sobre todo, se puede aplicar parcialmente. Es decir, si una comunidad autónoma no cumple con las necesidades sanitarias de los ciudadanos de cualquier región de España, el 155 se aplica sobre la condición sanitaria de esa comunidad, que nadie lo pondría en tela de juicio, y no pasaría nada. Es más, si el gobierno tarda 48 horas en aplicarlo, la gente lo criticaría, ¿no? Yo creo que hoy las circunstancias sobre los Mossos d'Esquadra, sobre la Consejería de Interior y sobre la televisión pública catalana son suficientes para aplicar el 155, pero es que el problema es que el Partido Socialista en este momento está poniéndose en una situación de tierra de nadie, de ser un territorio intermedio entre unos y otros que no existe. Es decir, o se es independentista o se es constitucionalista. Y en un momento dado, los partidos constitucionalistas estaban claramente definidos, como fue durante la aplicación del 155. Ese consenso se está rompiendo porque el Partido Socialista está intentando inventarse un espacio que no existe. No porque no haya situación política, sino porque precisamente los independentistas ese espacio no lo reconocen. Pero es lo que siempre ha querido el Partido Socialista de Cataluña. De Cataluña. Es decir, entonces... Y además, mientras tanto, nos estamos inventando cómo cargarnos el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, pero no porque es un invento del Partido Popular. El Partido Popular tiene mayoría en el Senado porque los españoles democráticamente, con sus votos, dieron la mayoría absoluta en el Senado al Partido Popular. Eso es la democracia, que Podemos, con el PSOE, está intentándose cargar como instrumento de poder de gobierno. Entonces, claro, ¿en qué circunstancias nos encontramos cuando yo hablo del septiembre negro, aparte del tema de los inmigrantes? Es que tenemos la diada, que ya este año no va a ser diada, va a ser liada, con L, y tenemos el 1 de octubre, aniversario de... ¿Y en qué situación nos encontramos y cuál es la predisposición del Partido Popular en Cataluña y en España si de verdad el gobierno de España actuara en consecuencia a la realidad de violación del Estado de Derecho en el que tenían que vivir los ciudadanos de Cataluña, independentistas y no independentistas, marcados por la Constitución, incluso para apoyar a este gobierno que no quiere hacer lo que tiene que hacer? La predisposición del Partido Popular es toda, siempre y cuando el gobierno cumpla con sus obligaciones en Cataluña. Si el gobierno lo que pretende
es que el Partido Popular disimule mientras el gobierno de España está mirando hacia otro lado cuando está ocurriendo lo que está ocurriendo en Cataluña con estos incidentes y con esta tensión, pues va a ser que no. Ahí el gobierno de Sánchez no va a tener el apoyo del Partido Popular, pero si finalmente... yo deseo que no, pero si finalmente se tuviera que acabar aplicando el 155 para volver a tener una cierta normalidad institucional, política y social en Cataluña, evidentemente que tendría el apoyo. Venga, más reflexiones por este lado de la mesa. Balbás, Mariano, Melchor, Fernando. Yo creo que se simplifica mucho la estrategia que está iniciando el PSOE, porque lleva 3 meses, que no lleva más, ¿no? Soraya y Mariano estuvieron 5 años, del 12 al 17, o a mediados del 18, es decir, hasta hace muy poquito tiempo, hicieron la famosa operación diálogo, que ni diálogo ni nada, desastre total, punto. O sea, en fin, es más. En términos de comunicación, en las televisiones nacionales se ha puesto, en la época de Soraya y Carmen, independentistas hablando en todas las tertulias porque se ha querido, porque se les ha dejado, y si no que lo hubieran dicho, ¿entiendes? Punto. Durante estos 5 años, 2012, 2018, 5 y medio más o menos. Y la operación diálogo de Soraya, que es con millones y millones regados por su amigo, el ministro de Hacienda, Montoro, 65.000 millones de euros en FLA, no es lo mismo que globosondas y palabras en la SER, no es lo mismo. Son 65.000 millones de euros de FLA que se creó por el propio PP en el 2012 para financiar esa operación. La operación independentista necesita mucho dinero porque, claro, porque no gestiona. Esto déjame. Es así. Que es un ratito. Te lo explico porque necesita mucho dinero. Necesita mucho dinero, que se ha utilizado en eso, porque no gestionan. No gestionan la educación, necesitan 400 o 500 millones para TV3, radio no sé qué, financiar los periódicos, financiar toda esa propaganda. Que claro, aunque sean 500 al año, solo en propaganda, tú fíjate lo que es eso, ¿eh? Mucha tela que pagamos nosotros, teniendo un presupuesto con el mismo PIB que Madrid, no es lo mismo, ellos de 30.000, de 32.000 millones a 40.000 con el FLA, 40.000 millones de euros al año, y Madrid 19.000, con el mismo PIB. Y ya está bien, porque los demás también estamos hartitos de que nos quiten la pasta, ¿sabes? Porque administrarla también la sabemos administrar, ¿no? Entonces la operación diálogo de Soraya fracasó, los 65.000 millones se han dado sin ninguna garantía de colaterales, es decir, no sabemos cuándo vamos a recuperar los 65.000 millones, y oyendo decir al Torra dice, oye, ¿y que cuándo vas a pagar? Esa es la contestación que yo le haría, lo que te prestó el señor Montoro, porque tiene una deuda más... No se lo ha prestado a Montoro. ¿Y Pedro Sánchez cuándo le va a preguntar eso a Torra? Se lo prestó el José Luis, ¿y Pedro Sánchez cuándo le va a preguntar eso a Torra y no le dice que le da encima 30.000 más? Es lo que yo le preguntaría. 30.000 no le ha dado porque no los tiene. No, pero quiere subir el déficit para darle 30.000 más. Bueno, ¿Me quieres decir cuándo el PSOE le va a decir al independentismo que pague? No me interrumpas, hazme el favor. Mira, los independentistas están a lo que están. Que sí que es verdad que ellos quieren la independencia, pero de ahí sí, claro. a conseguirla, yo creo que va a ser que más bien que no, ni nada de nada. Entonces, como la operación diálogo de Soraya y el PP fracasó durante 5 años y medio, lleva 3 meses. Va a intentar una operación mucho más abierta, mucho más plural, con otras fuerzas distintas. El PSOE todavía ha perdido mucho en las municipales, pero en las municipales tuvo mayoría muchísimos años en las grandes ciudades, como la que tú fuiste alcalde, y bueno, pues lo recuperará o no, pero es el único que tiene 200 alcaldes constitucionalistas. Los demás se ha acabado el rollo, porque ni Ciudadanos tiene casi ningún alcalde. ¿Cuántos tiene? Bueno, Cataluña es que tengo otro protagonista. Venga, vamos. Entonces, es fundamental el resultado de las municipales para ver cómo queda en mayo del próximo año el poder. Ese poder dentro de Cataluña. Bien. Porque eso sí que es clave, amigo. Más testimonios enseguida al resto de la mesa, pero tenemos conexión con Manuel García, es dueño del restaurante Soldor en una playa en Blanes, en la provincia de Gerona. Y queremos saludar ya a don Manuel. Señor García, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? Pues bien, relativamente calmado, relativamente en calma, aunque hay un poco de tensión en el ambiente porque está la cosa muy calmada, no han hecho ostentación de ningún movimiento y eso nos hace sospechar de que puede pasar algo.
Bueno, ahora nos dice, porque vamos a explicar a nuestra audiencia quién es Manuel García, aunque usted, para bien o para mal, se ha convertido en el auténtico protagonista a nivel nacional, cuando digo nacional me refiero a toda España, como consecuencia de las imágenes que van a ver. Como saben, Manuel tiene un local, un restaurante, ahora nos explicaré de qué tipo es, en Blanes, en esta localidad preciosa de Gerona, se llama Soldor, y ahí ven cómo determinados separatistas, absolutamente fuera de sí, le increpaban el hecho de que don Manuel, corríjame si me equivoco, más allá de su terraza, digamos en unas jardineras que tiene usted, le habían plantado en su propiedad, una terraza por la que usted paga una licencia municipal, lazos amarillos, y usted decidió retirarlos. ¿Es así? Sí, es así. Yo, en colaboración con la clientela que en este momento ve la terraza, fue una reacción instantánea. Se levantaron los clientes con los cuchillos de los que estaban cenando y cortaron todas las crucecitas que había de plástico. Al momento las tiraron al suelo. Se tardó 1 minuto en quitar 300 cruces que lo pusieron. ¿1 minuto 300 lazos? Sí. ¿O cruces? Bueno, eran lazos. Eran lazos, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción cuando usted, señor García, empezó a retirar los lazos? Porque vemos aquí que desde luego le dijeron de todo menos bonito. Sí, fue súper violenta porque se enervaron cuando vieron que fue una reacción automática de la clientela. Salieron y lo cortaron todo al suelo. Entonces ellos tuvieron la reacción de volver, todos corriendo. Había uno que llevaba una escalera para poner, en vez de poner uno en cada farola, ponían 3 en cada farola, 3 en los árboles, los setos de la acera, en las bordas de las aceras, en el césped nuestro, en la entrada. Incluso hicieron fuerza violenta para entrar dentro de la terraza, la zona donde estaban las cenas, y no los dejamos pasar, por supuesto que no. Se pusieran como se pusieran, no los dejamos. Y se pusieron muy agresivos, pero pudimos controlar el tono de que se fueran. Don Manuel, ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo en Blanes, en concreto? Yo en Blanes, en este local, empecé como trabajador en el año 79, y en el 95 lo compramos todo al otro señor que había, de propietario, que es por jubilación. Bien. Yo ya he trabajado aquí como empleado. Y usted en los 79, dice usted, ¿no? O sea, que va a cumplir 40 años, ni más ni menos, en este local. ¿Ha visto alguna vez tanta tensión en la calle, en los aledaños de Blanes, en las calles de Cataluña, como la que se está viviendo a día de hoy? Jamás. El problema es que llevamos conviviendo con esta situación mucho tiempo. Hemos estado mucho tiempo en silencio por miedo, y ahora a mí ya se me ha quitado el miedo, ya me he rebelado. Y esto ha tenido una reacción social en la cual pues, tenemos una inmensa solidaridad de gente anónima, gente de la calle, gente sencilla, que han venido por miles a felicitarnos por la actitud, por lo que han visto por los medios de comunicación de toda España. Es lo que le iba a preguntar, ¿qué ha tenido más llamadas, digamos, al boicot, a manifestarse en su contra, en su restaurante, o de solidaridad por la acción que usted emprendió? Yo llamadas al boicot no he recibido ninguna, y todas han sido visitas de venir a cenar, venir a comer, el viernes por la noche, el mediodía, sábado por la noche, el domingo y incluso hoy. Todo han sido visitas de saludación por la gente que pasea por el Paseo del Mar, y gente que ha venido preferentemente a cenar para congraciarse con nosotros, con nuestra situación. Cual cosa agradezco públicamente, porque de verdad siento una inmensa satisfacción de cómo ha reaccionado la gente que yo desconozco, que no lo conozco de nada. Es gratificante para mí. Yo no he buscado eso, yo he buscado defender mis intereses, mi patrimonio y defender a mi familia, es lo único que he buscado. ¿Lo volvería a hacer, don Manuel, viendo la repercusión mediática y los pros y contras que ha tenido la decisión que usted tomó, que es retirar esos lazos amarillos que le habían instalado en las jardineras de su local? Yo no es que lo volveré a hacer, es que creo que lo tendré que volver a hacer porque tendré repercusión, este tema tendrá repercusión, ojalá me equivoque. ¿Cómo? ¿Qué tipo de repercusión? ¿A qué se refiere? Es que volverán otra vez y actuaré de la misma manera, me defenderé con uñas y dientes. Don Manuel, enhorabuena. Desde luego es usted un ciudadano más que reside en Cataluña, que está defendiendo efectivamente su libertad de expresión y su dignidad, que no le impongan a usted las ideas que usted no comparte. O sea que, desde luego, enhorabuena, y a ver si tenemos ocasión de ir a ver, no dude que iremos a verle a Blanes, esta preciosa localidad gerundense, en cuanto tengamos ocasión. Pues encantado, y un pequeño inciso.
dar mi última opinión y hacer ver a la sociedad en general que la convivencia está aquí rota, pero por muy pocos. La gran mayoría somos ciudadanos normales, foráneos o no, pero lo que no se puede negar es el hecho de no ser catalán porque se llame García de apellido. Eso es intolerable. Totalmente. Don Manuel García, claro que sí, que muchísimas gracias por haber atendido la llamada del Catalagua y muy buenas noches. Pues encantado de haberos saludado. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Usted también se apellida García? Sí, con mucha honra. O sea, mi padre es de Andalucía y mi madre catalana. O sea, yo soy de esa realidad que es tan amplia en Cataluña, ¿no? De personas que han nacido en Cataluña y otras que vinieron en los años 60 a trabajar a Cataluña, a buscarse la vida, a crearse un futuro. Y mi padre, que no renuncia a sus raíces andaluzas, solo hace falta oírle hablar, con el acento, porque es evidente que no renuncia, pero también se siente muy catalán. Muy claro. Enseguida seguimos hablando de Cataluña, de Pedro Sánchez, pero despedimos a nuestro invitado Xavier García Albiol. Gracias por haber estado esta noche en el Gató. Encantado, buenas noches. Y muy buenas noches. Y enseguida les digo, Melchor, Mariano y Fernando, que faltaban por hablar sobre el asunto catalán, la entrevista a Xavier García Albiol y la entrevista a Manuel García. Publicidad y estamos de vuelta hasta ahora. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Me han colado un huevo. Wake me up when September ends. 11:11 de la noche, aquí seguimos en el Catalagua, nueva temporada, analizando, teníamos esta entrevista interesante con Xavier García Albiol, el líder del Partido Popular en Cataluña, y también con este comerciante, este hostelero de Blanes, que, como saben ustedes, se enfrentó a todos aquellos que en su propio local le pusieron lazos amarillos, los más intransigentes, los separatistas, y cuando este hostelero, en el uso de su libertad, los quitó, es cuando le organizaron toda esa campaña en su contra. Venga, análisis de lo que estamos viviendo en Cataluña. Mariano, Melchor, Fernando, adelante. Bueno, yo creo que Xavier García Albiol ha estado muy atinado en la descripción de la situación social, ¿no? Y el riesgo grave que hay de que el asunto empeore y que termine con un enfrentamiento civil. Yo creo que eso no es ninguna... está ahí ya. Disparate, que eso está delante, lo tenemos delante, ¿no? Y bueno... el ámbito del independentismo, hay quienes ya incluso han practicado la violencia terrorista, o sea que vienen de casa aprendidos. Sí, que vienen aprendidos. Yo lo has mencionado de pasada en el arranque del programa. A mí me pareció muy triste el homenaje, el acto conmemorativo de los actos terroristas. Del aniversario de las matanzas yihadistas, porque me pareció vomitivo que por parte de las autoridades parecía que había sido un accidente. De coche. Parecía que había sido un accidente, Sí, que había muerto en un eso. accidente, ¿no? De coche. Ni una sola mención al islamismo, a a los terroristas, a los asesinos. Ni una sola mención, una cosa que a mí me dejó absolutamente atónito. Y cayó un rayo a media tarde y se murieron. Como si hubiera sido un... Sí, se murieron porque sí, ¿no? exacto. La desgracia natural. Pero es muy significativo que esto ocurriera de este modo, ¿no? Y yo estaba en Cataluña ese día, como el año pasado estaba en Tarragona, no muy lejos de Cambrils, cuando ocurrieron los hechos. Y después a mí hay un tema que a mí me interesa, en el que también me quedo asombrado
días posteriores vimos en una comisaría como un agente de los Mossos de Escuadra acabó con la vida de una vez. Si eso ocurre en un cuartel de la Guardia cuéntalo Civil, por quien no... O sea, es decir, entró una persona en una comisaría de policía de los Mossos de Escuadra y al, en Cornellá. En Cornellá, y al grito de... no sé si fue en español... Allahu Akbar. ¿Cómo? Allahu Akbar. Sí, no tengo tan buena pronunciación como Fernando, efectivamente. Y no sé si él iba con un arma blanca, ¿no? Efectivamente, con un cuchillo. Y le abatieron. Bueno, no le dieron un tiro en el hombro ni en la pierna, no. Lo mataron. Lo mataron, porque es que se ha puesto sin el término abatir. No, lo mataron. Lo mataron. Bueno, bien. Es decir, que no le dieron un tiro en la pierna ni en el hombro. Pues esto que ha sido... le pegaron un tiro en la cabeza. Dices, Melchor, que ha sido fuente de polémica por la reacción desproporcionada de esta mozo, ¿no? En un cuartel de la Guardia Civil. En un cuartel... Bueno, yo no estaba en la comisaría y desconozco los detalles Era policía, ¿no? Porque falta información. Yo solo digo que como ocurrió en Cambrils cuando mataron a los terroristas, si eso ocurre en vez de en una comisaría de los Mossos de Escuadra en Cornellá, en una comisaría de la Policía Nacional o en un cuartel de la Guardia Civil, la que se lía, la que se organiza. No sé, entonces yo todo lo relacionado con Cataluña creo que hay muy poco sentido común y que no es Sánchez el único que vive en una realidad paralela. Mariano, Fernando. Bueno, después de escuchar al comerciante, el testimonio que hemos escuchado antes y sobre todo de ver las imágenes que hemos visto pues, de esa persona, de ese individuo que estaba fuera de sí, enfrentándose pues, al empresario, claro, es que venir a hablar de diálogo en Cataluña con los independentistas, de reforma de no sé qué del estatut, para no sé qué referéndum, suena como a broma, ¿no? Es decir, la operación diálogo de Soraya de Santamaría fracasó y la de Pedro Sánchez yo creo que fracasará también, pero por una razón muy sencilla, porque con los independentistas golpistas no se puede dialogar. Claro. Lo que hay que hacer es obligarles a cumplir la ley. Es decir, estamos en un momento político en España y en concreto en Cataluña, pero en el conjunto de España porque nos afecta a todos, que lo que tenemos que hacer, prioridad número uno, no es una reforma del estatuto, no es dialogar sobre no sé qué en Cataluña, es el cumplimiento de la ley, garantizar los principios constitucionales, garantizar el cumplimiento de la Constitución en una parte de España. Esa es la prioridad solución. Absoluta. No, la única y ahora solución. mismo es la única solución No hay otra. que se puede tomar ahora mismo. Y cuando eso esté garantizado, entonces ya hablaremos de otras cosas. Claro. Pero primero vamos a garantizar la Constitución y ese es el error de base que está cometiendo, desde mi punto de vista, Pedro Sánchez con esa operación diálogo que puede tener muy buenas intenciones para hablar de infraestructuras, por supuesto, y todo esto que quiere hablar ahora, pero que eso no sirve absolutamente para nada, porque lo estamos viendo, no se está cumpliendo, no se está garantizando el cumplimiento de la ley, ni se está garantizando el cumplimiento de la Constitución. Es lo mismo. Esto es una estupidez reincidente en la nada porque no entiende nada de lo que está pasando. Está pagando el peaje de su presidencia en el gobierno. No hay capacidad de diálogo cuando alguien no quiere dialogar. No puede regalar autopistas. Todo lo que decías tú del FLA, que tienes toda la razón. El papel de Pedro Sánchez es reclamar que lo paguen. Que lo paguen. Como presidente del gobierno, y no está reclamando esto. Está intentando subir el déficit y subir los impuestos para darles más dinero. Y está además porque depende de los votos de ellos. No está haciendo nada de lo que tenía que hacer. Y el problema que tiene... Que sí que está. No está haciendo nada. El problema que tiene... No es fácil es... El problema que tiene... Es que además, mira, en Euskadi esta tontería ya la vivimos. Ya, pero no y no te puedes decir, no, yo es que voy a hablar. Mira, Soraya ya hizo el ridículo. Espantoso. Espantoso con un fracaso flagrante. El problema es que, una vez, en lugar de aprender del fracaso flagrante de Soraya, que además ponía los ojos en blancos cuando Albiol le cogía de los hombros... En lugar de aprender de esas fotos que están en Google, Oriol Junqueras, perdón. Oriol Junqueras, bien. En lugar de aprender y además llamar, que además tiene derecho, porque de la forma que el PSOE apoyó el 155, ahora tiene la legitimidad para liderar el que el PP y el Ciudadanos se sumen, en lugar de eso, que la única solución en esta situación del Estado de Derecho es la ley, lo que está haciendo es buscar un espacio que no existe,
vive en un mundo naif en el que nos habla de Franco o se inventa espacios Ahora hablamos de virtuales. Pedro Sánchez. Venga, Fernando. Quiero contestar, ¿no? Bueno, Sí, pero un momento, vamos a mí me ver. Es que gustaría Fernando todavía no ha hablado al respecto de Cataluña. aludir a algo que había sacado Melchor antes, efectivamente, a la autoría, cómo se hurta la autoría de los crímenes de terroristas y del islamismo, ¿no? De hecho, se le denomina terrorismo internacional para no referirse a él como terrorismo islámico generalmente, ¿no? Y hemos visto en numerosísimos casos, pues me estoy acordando de la matanza de Orlando, por ejemplo, de un club gay, cómo se desvió, que si eran fundamentalistas cristianos, en fin, una serie de cosas. Sucedió otro ataque en Alemania y resultó que las primeras maniobras de la desinformación pues empezaron a decir que si habían sido nazis. Y aquí pues hemos visto cómo cantamos Imagine y Over the Rainbow y efectivamente nadie se ha acordado de lo que pasó verdaderamente y de la autoría de lo que allí está sucediendo. Pero bueno, forma parte de una estrategia de desinformación que está en toda Europa. Se tardó 10 días en reconocer lo que estaba pasando en Colonia, aquellos hechos aislados de 1000 abusos sexuales y violaciones, 1000, que eran 1000 hechos aislados por lo visto, ¿no? Y hasta que no salió en Internet, aquí no se dijo absolutamente nada, porque los medios parece que están exactamente a lo mismo. Bueno, me alegro en cuanto a lo de Cataluña, de verdad que el señor Albiol haya planteado la necesidad de un 155 más largo y más intenso. Yo no sé si en eso hay una crítica implícita a la 155 que se aplicó anteriormente, pero desde luego está claro que sin una aplicación en la cual se intervengan a los mozos de escuadra, se intervenga a TV3, y si es una intervención de verdad, como Dios manda, y una intervención en forma, y una intervención a largo plazo, por supuesto también la educación, porque si no, no sirve para nada, pues me alegro que por lo menos se esté en esa postura política, y me gustaría pensar que es algo más que la adopción de una postura política cuando estamos en la oposición, y que obedece de verdad a una convicción, ¿no? Los españoles han sido abandonados en Cataluña hace mucho tiempo. Los abandonó el PP, los abandonó el PSOE. Esa es la razón de que exista Ciudadanos. Y precisamente ese bipartidismo al que el Partido Popular, el presidente del Partido Popular aludía antes y que yo conceptuaba de error, me parece que nos arroja bastante luz al respecto en cuanto a qué fue la llave que le dio al nacionalismo la capacidad de gobernar España y de hacer lo que les diera la gana y de llegar hasta donde hemos llegado, ¿no? Ha habido dos políticos que han sido Pablo Casado y Albert Rivera este verano que han comentado al respecto de los lazos amarillos, al respecto de esa reacción social espontánea de la gente que está harta de la opresión del nacionalismo y que lo han criticado y que los dos han dicho una frase muy parecida, ¿no? Que yo no estoy aquí para quitar lazos y creo que Casado ha dicho que quitar lazos crispa. Concretamente, ¿no? Bueno, Rivera, posteriormente decir esta frase, es verdad que Albert Rivera, al día siguiente, seguramente porque Santiago Abascal había ido a Gerona el día anterior, pues Albert Rivera marchó a Cataluña también a quitar lazos. Pero es verdad que dijeron esto. Y el problema está en que yo creo que es la hora de terminar con ese espíritu de apaciguamiento, con el espíritu de Múnich. Hay que terminar con eso y hay que ir a lo que se llama el civil courage, el valor civil. Y lo que hay que hacer es animar a la gente de verdad, por el contrario, a que haga ese tipo de cosas, a que no deje que otros dominen el espacio público que necesariamente ha de ser de todos. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque nadie me puede dar una alternativa a quitar los lazos amarillos. La única alternativa a quitar los lazos amarillos, es decir, la única alternativa a no permitir, a impedir que los nacionalistas dominen el espacio público es la sumisión. Y la sociedad catalana ha dicho ya de una vez basta. Espero que los partidos políticos que tienen una presencia parlamentaria no vuelvan otra vez a hacer la misma que hicieron en el País Vasco cuando lo de Miguel Ángel Blanco. Espero que las instituciones y los partidos no se dediquen a cegar esa reacción espontánea de la sociedad, que creo que está siendo absolutamente civilizada e incluso me atrevo a decir que sorprendentemente civilizada, porque lo que llevan padeciendo, como este hostelero Manuel García acaba de recordarnos, viene desde hace mucho tiempo, viene desde hace décadas. Y lo que hay que hacer es liderar precisamente esa reacción para ponernos del lado de todos aquellos que en Cataluña defienden la libertad, defienden a España como los enemigos, como los adversarios, y no me recato en calificarlos así, de adversarios y de enemigos hacen. Ellos sí están con los suyos incondicionalmente. A ver si aprendemos. Melchor y Román, venga. Además, yo no sé si está yo, que estoy bastante de acuerdo en lo que has dicho. Yo creo que los independentistas, por interés, porque a ellos les interesa la crispación, les interesa tanto que la fomentan y la financian. Han creado un problema social donde no lo había. Exacto. Es verdad que hay una realidad y es que hay
un número importante, yo no sé cuántos son, de catalanes independentistas. Esa es una realidad que no se puede obviar, que no se puede ocultar y que requiere de una actuación política. Por eso hemos criticado la desaparición desde hace mucho tiempo del Estado español en Cataluña. Esa es la clave. Pero no existía ningún problema social en Cataluña. No lo había con la lengua, con la utilización del catalán. Cualquiera que conozca un poquito, que yo no voy de experto, pero cualquiera que conozca un poquito Cataluña y a los catalanes, sabe que en la inmensa mayoría de las familias catalanas hay una utilización del catalán sin el más mínimo problema y del castellano en la calle, en los establecimientos públicos, con absoluta naturalidad. El que habla catalán y habla castellano pasa del catalán al castellano sin el más mínimo problema. Nadie se siente ofendido. Yo voy a Cataluña y a mí solo hace muy poco tiempo, en una ocasión, me ha ocurrido en un establecimiento público que un camarero empieza a hablarme en catalán, yo decirle, mire usted, yo entiendo el catalán, pero no lo hablo. Si no le importa, diríjase a mí en castellano, nos vamos a entender mejor. Y insistió con el catalán, y bueno, quiero decir, una sola vez. Yo tengo un montón de amigos catalanes que hablan en catalán. Yo no me siento ofendido ni molesto porque delante de mí hablen en catalán. Es que me parece perfecto. Cada uno habla como quiere. Y esos amigos míos con absoluta naturalidad, cuando conmigo, con cualquier otra persona que saben que no habla catalán, pues pasan. Entonces, se ha creado un problema social por parte del nacionalismo y del independentismo donde no lo había. Es que... Bueno, venga, tiene mucho riesgo. Sí, un momento, a ver, Román, telegráficamente Balbás quiere responder, pero como vamos a hablar del PSOE, a Balbás le daré turno en el bloque del PSOE y el balance de... Por eso, pero luego, venga. Román, telegráfico, por favor, Román. Yo creo que el ciudadano no tiene que ocupar el papel del Estado. El Estado tiene que estar... Uno de los grandes fracasos de Euskadi fue que el Estado no hizo presencia en él. Es decir, los vascos tenemos la experiencia de lo que es sufrir la amenaza terrorista, además con violencia, que nos mataban. Y ahí estamos los exiliados y los que hemos sufrido la amenaza personal y hemos tenido que vivir con escolta muchos años. Lo que tienen que hacer los ciudadanos no es hacer eso, porque esa es la trampa que están buscando los nacionalistas, que encima tienen a los Mossos de Escuadra y a todos ellos. Lo que tienen que hacer es ir al juzgado a poner denuncias. Y tienen que ir a la comisaría a poner denuncias de que hay lazos, de que hay incumplimiento de las leyes. Y tienen que generar el Estado suficiente para que el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos y los que quieran, poder poner denuncias por prevaricación, mala gestión de lo público. Pero no mandemos a los ciudadanos... Una cosa no quita la otra, Román. No, una cosa no quita la otra. Porque lo que se está buscando es el enfrentamiento y el victimismo civil. Lo que se está buscando, el nacionalismo catalán está buscando un muerto. El CDR, los comandos violentos independentistas, que nada esto de comandos de defensa de la República, no. Violentos independentistas, porque es que nos están ganando hasta las batallas de las palabras. ¿No aprendimos con ETA o qué? Es decir, equincha, atentado. No. Comandos independentistas violentos. Nada de comandos de defensa de la República. Las palabras son claves en estas guerras. Y hemos tenido que aprender y no estamos aprendiendo. Hay que exigir al Estado de Derecho que se presente. Y si hay que denunciar al presidente del Gobierno por prevaricación, se le denuncia. Por incumplimiento de las leyes, al ministro del Interior y al que haga falta. Y además los ciudadanos hacen cumplir la ley, porque los ciudadanos tienen el deber y la obligación de que se cumplan las leyes, Román. Y tenemos que animarles, que animarles, claro que sí, a que sean valientes, a que defiendan la libertad y a que defiendan a España. Tenemos que hacerlo. Y además de eso, si metes 4 demandas y 7 querellas, mejor. Pero hay que apoyar a los ciudadanos. Los ciudadanos, Román, ya están en la calle. No los embridemos, ya están en la calle. No los traicionemos, no los abandonemos.
dejemos solos otra vez, Román. No los dejemos solos. Vamos a apoyarlos a través de los partidos y las instituciones. Porque si no, además, esto se va a desbordar. Ahí es cuando se va a desbordar. Mira, cuando no se lidere desde la sociedad. Tú eres un sabio de la historia. Y sabes cuál es la verdad de la historia, ¿no? Jóvenes que ni se conocen ni se odian se matan entre ellos porque mayores que se odian y no se les mandan a matar. La alternativa es la sumisión. Es que esto va a acabar como un matadero donde solo caen los jurados. Perdona, que tenemos la experiencia en Euskadi. Hombre, sí. A mí cuando andan nos dice, ya es hora que los vascos deis un paso al frente cuando sacan el DNI vasco por el proceso de Ibarretxe, le dije, no, señor presidente, es hora de que el Estado de una vez se manifieste en Euskadi. No nos haga hacer a nosotros. ¿Qué sabíamos los que estábamos allí? Que o nos mataban o vivíamos en el exilio. No condenemos a los catalanes a que les maten y vivan en el exilio. Exigemos a nuestros líderes políticos que no lleguemos a ese estado. Y lo que está buscando el nacionalismo, que es lo que necesita para su caldo de cultivo, es ese enfrentamiento civil. Llevamos 40 años de rodillas. Así llevamos 40 años, hombre. Ya está bien. ¿Qué le dices a un catalán cuando harto porque les mandáis no os interrumpáis, por favor, venga. Porque estamos de rodillas por ideas como las que tú estás expresando. Por eso, por cobardía y por entreguismo. No, señor. Por eso. No ya está bien de estar de rodillas. Hay que apoyar a esos catalanes que salen a quitar un lazo. Cuando un ciudadano catalán, harto ya, hasta el gorro de que coloricen el espacio público, sale a la calle, ¿qué le decimos? Que encima, que está crispando. Fernando, ese es el mensaje. Yo estoy intentando evitar algún ciudadano catalán que tenga que pasar por lo que he pasado yo. Pues entonces le estoy diciendo, precisamente, vaya usted a exigir al Estado de Derecho que le proteja, porque yo como ciudadano di ese paso al frente. Y lo único que aprendieron mis amigos y mi entorno, que alguno murió, es que o nos mataban o vivíamos en el exilio. Román, sí, Fernando, si probablemente estéis de acuerdo, lo que pasa es que, y si el Estado no responde ante estas exigencias que tú dices, ahí es donde Fernando dice, oye, el Estado no me garantiza el equilibrio del espacio público, está colonizado por unos cuantos. Oiga, tiene derecho, porque la audiencia lo entienda, tiene derecho el ciudadano mientras que el Estado no responde a salir a la calle y responder. ¿Sabes cómo reaccionan los políticos? Cuando les afecta en lo personal. Porque cuando tú te querellas contra un consejero de Interior, tiene que buscar un abogado y un procurador. Y tiene que defenderse él. Porque los políticos viven muy bien hablando de cosas muy grandes y de diálogo, y la madre que les parió y los que se pegan son los ciudadanos. No. Yo a usted le meto una querella y usted va a los tribunales, que igual le inhabilitan para cargo público, que es su vida, porque son profesionales de la política. Entonces, lo que hay que empezar es a estrujar el Estado para que les joda, y utilizo la palabra joder, que no es muy televisiva, a los políticos que no hacen lo que tienen que hacer. Llevémosles a ese límite. No nos hagamos los ciudadanos. Vamos a hacer balance del Partido Socialista, que lleva 3 meses, antes hablábamos de las encuestas, cómo han dado la vuelta en el mes de mayo. Pedro Sánchez era tercera o cuarta opción, ahora es líder en intención de voto. ¿Y qué ha pasado en estos 3 meses? Pues desde luego que la gente se va de vacaciones, mes de julio, de agosto, y ha aprovechado el Ejecutivo del PSOE para, digamos, pasar su rodillo, decretos ley, ha ido aprobando 7 ni más ni menos. El récord no lo tiene él, lo tiene otro, pero él ya va tirando, y desde luego es un continuo gobierno de contradicciones. Ahora subo impuestos, ahora no, ahora soy permisivo con la inmigración ilegal, ahora les expulso en caliente. Ahora nombro a amigos a la mitad de la ejecutiva del Partido Socialista que no tienen nada de conocimiento de determinados puestos de la administración pública, como su presidente. En fin, vamos a recordar lo que ha sido este verano, por si ustedes han estado despistados debajo de la sombrilla. Vean. Terminan las vacaciones para muchos y también para los líderes políticos que regresan en una semana decisiva para el gobierno. Tendrán que medir la fragilidad de su mayoría parlamentaria con la que gobierna Pedro Sánchez tras la moción de censura del pasado 1 de junio. Y parece que la necesidad de intentar presentar frutos de su gestión política ya no pasa desapercibida. Esta misma semana se votan 6 decretos ley que sin duda van a ser un buen termómetro para los socialistas, una prueba de fuego para saber si cuentan con los apoyos suficientes. El que criticase a los populares por usar esta fórmula legislativa... Les daré una cifra, un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún otro gobierno en la democracia, convirtiendo en consecuencia una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar
hurtando a las Cortes Generales, es decir, a los representantes del pueblo español, su función. Es el mismo que hoy gobierna a golpe de decretos, sin despeinarse ni sonrojarse. De hecho, con el último decreto ley de los socialistas con el que pretenden exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, el gobierno de Sánchez habrá incluso superado al último ejecutivo de Rajoy en el número de decretos leyes aprobados en sus primeros meses en la Moncloa. Aunque en números totales, Felipe González lidera la clasificación con 129 decretazos. Rajoy, entre 2011 y 2018, aprobó 107 y Zapatero tiene números parecidos a los de Mariano Rajoy, 108 decretos leyes en total, más de 15 de media anual. Parece que el presidente del gobierno ya sabe que uno de sus mayores retos es aguantar en la Moncloa 1 año y medio más, y para ello parece que no le queda otra que contentar a quienes le han aupado al poder. No hay duda que se prevé un curso político de lo más polémico y tan solo por la cerrazón de Sánchez de gobernar a toda costa y al precio que sea. Están gestionando la herencia de Mariano. Bueno, esto es lo que está. Enseguida vemos los nombramientos porque llama mucho la atención y todo con Franco en el horizonte, con los impuestos. Hoy fíjense, anunciaba Pedro Sánchez que iba a introducir un impuesto al diésel y su ministra de Energía decía que era un globosonda. Tenemos el Aquarius, la inmigración ilegal. Bueno, ¿qué os parecen estos 3 primeros meses que ha aprovechado el mes de agosto para hacer muchas de las cosas? Insisto, con el Valle de los Caídos de fondo. Venga. Bueno, yo creo que los 3 primeros meses, pues no da para mucho porque es. Además, que no. Uno es agosto. O sea que ya. No, pero incluido agosto. Fíjate con agosto la que ha dado, vamos. Fíjate, ¿no? Y además ha estado una semana en Hispanoamérica. O sea que, en fin. No de vacaciones, sino dando cabezazos ante tiranos, lo que no hace con el rey. Fantástico, vamos, ha sido una semana. No es ningún tirano. Ni el de Colombia tampoco. Pero le ha cundido, Vamos. Ni el de Costa Rica tampoco. No, el de Costa Rica no, y el de Colombia no. El Evo, me refiero a Evo, los demás no, ¿eh? Los otros 3 no son. No, pero joder, le pusieron el collar que le pusieron a. Mariano ha ido muy poquito a Hispanoamérica, en fin. Y ahí tenemos muchos intereses y además nos quieren que... Bueno, el colombiano se ha llamado hermanos, ya el colmo, hermanos, y le ha contestado también hermano, ¿no? Bueno, yo creo que el PSOE lleva aquí 3 meses, el desafío más gordo que tiene es Cataluña, eso está clarísimo, lo que pasa es que la manera de ejecución es distinta, el PSOE ha gobernado muchísimo Cataluña, la autonomía 8 años, y ha gobernado todas las grandes capitales de provincias, pero todas. O sea, las 20 primeras, todas las ha gobernado durante mucho tiempo y casi todas las diputaciones. Creo que menos Lérida y Gerona, las demás las ha tenido casi siempre, ¿sabes? No, y Gerona también la tuvo con Quim Nadal, cuando era Quim Nadal el que mandaba y tal, ¿no? Entonces, tiene otros sortes, tiene otras relaciones con Esquerra, otras relaciones distintas con la izquierda catalana, en fin, que están otras cosas. Yo creo que la operación diálogo en el sentido Mariano Rajoy y Soraya fue un fracaso y no es esa la operación y no se puede juzgar con esos ojos. Yo creo que están intentando otras cosas, es decir, una salida pactada, si es posible, y si no, pues se aplicará el artículo 155, que para eso está. Desde luego es... Va a aplicar Pedro Sánchez el 155. Es lo que está, no, vamos, si no le queda más remedio, lo aplicará. Pero eso está por ver y lo dirá el día antes, qué es lo que debe hacer. Lo que no puede estar es cantando. Mariano estuvo 7 años para cantar, 7 años, 6 y medio para cantar. Y hacer el 155, que luego no aplicó porque no se ha aplicado. Bueno, eso ha sido una mini aplicación. Uno de los test va a ser... Eso ha sido una aplicación. Sí. A ver. Una es si al final el Ministerio Público retira las acusaciones por sedición y por rebelión, que es una de las cosas que quieren Torra y sus... Que maneje la Fiscalía. Y sus cuates. Que maneje la Fiscalía, exacto, que no puede el Estado porque es independiente. Es independiente como la justicia. Pero eso está en esas negociaciones secretas. Bueno, sí está. Oye, un poco de seriedad, que esto es el gato. En la reunión de Calvo con la otra vicepresidenta. Está en la cuestión de las reuniones secretas porque a ellos les preocupa... Es un asunto muy, muy serio y muy profundo que le hemos dejado 40 años de dinero permanente. Encima han tenido la idiotez de llamarnos que España le robaba cuando ninguna balanza fiscal
que ya se las demostró Borrell, se han demostrado todos los libros, todos los economistas de Macro, que es mentira, es decir, simplemente se han enriquecido con el mercado español desde el año 1750 aproximadamente, cerrando fábricas en Málaga, en Madrid, en Béjar, en fin, si quieres te lo cuento 20 veces, ¿sabes? Y haciendo puertos donde no había que hacerlos industriales, que había que hacerlos al norte y los hacíamos en el Mediterráneo, que no hay ni mercado, o sea, que eso es porque el mercado está en el norte. Se ha hecho 20 veces el faque que se ha creado, el relato que se ha creado contra España, o se arregla, o es muy difícil vender a la gente, porque ¿qué hace el nacionalismo? Un instrumento del populismo. Bien, pero no hablemos más del nacionalismo. Vamos a ver, Partido Socialista. Déjame centrar el tiro porque sí, ya nos estamos... Es que me las has desviado y hemos tenido hora y media para hablar de Cataluña. No, pero si no me has dejado contestar No, te he dejado. Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora digo una cosa, un ministro lo matiza, después Pedro Sánchez viene por el caso de Juez Sí, de pero Arena. que no te va a contestar El caso de los nombramientos. El caso de Franco. ¿entiendes? El caso de subir impuestos. ¿Cómo valoramos la gestión? Mariano, Melchor, Román, Fernando, venga. Vamos a ver, ha sido en estos 3 meses un gobierno que sí que ha estado actuando a golpe de decreto, de decretazo. 7. Pero no solamente eso. Bueno, 7 en 3 meses, uno de ellos agosto, que no está mal, ¿eh? No está mal. No está nada mal. Claro, por eso. A golpe de decretazo, pero no solamente a Parlamento. golpe de decretazo, sino también a golpe de efecto, a golpe de imagen. Y hemos visto un presidente de gobierno totalmente obsesionado por su marketing personal y por su imagen propia como pues, supuestamente el líder político, que es lo que ha pretendido ser desde el principio, ¿no? Y eso le ha llevado también pues, en esta operación de marketing pues, a intentar atraerse con decisiones y con golpes de efecto a un votante de la izquierda que se había alejado del Partido Socialista en los últimos años, es decir, que estaba ahora en Podemos. Y de ahí su obsesión continua con el asunto de Franco, con el Valle de los Caídos y con otra serie de asuntos que bueno, pues ha resultado atractivo a una parte del electorado, y de ahí estamos viendo unas encuestas que están situando ahora mismo al Partido Socialista en primera posición gracias a esa recuperación de votos que se habían fugado en un momento determinado a Podemos. Y a partir de ahí, bueno, pues fue un gobierno que empezó con buenas críticas por esa composición de su gabinete, que luego pues ha ido decepcionando a marchas forzadas, primero con la dimisión del ministro de Cultura, nada más echar a andar, pero luego también con una serie de decisiones pues que se han ido tomando en estos meses, la última desde el Ministerio de Trabajo con el sindicato de las trabajadoras sexuales, que desde luego pues ha sido un despropósito desde el principio hasta el final, y demasiadas pocas responsabilidades se han tomado en ese punto. Al final, lo que está en el horizonte inmediato del gobierno socialista son los presupuestos generales. Ahí se lo va a jugar el gobierno de Sánchez. Ahí está, sí. Querría agotar la legislatura sí o sí hasta el año 2020, pero desde luego si no consigue aprobar esos presupuestos en los próximos meses, él se ha puesto el horizonte de marzo de 2019 para aprobar estos presupuestos, lo va a tener muy difícil, porque tendría que prorrogar los presupuestos de Mariano Rajoy, que ya ha tenido que aceptar. Yo no sé si estaría dispuesto a estar otro año más Pedro Sánchez con los presupuestos de Mariano Rajoy. Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Va a convocar elecciones? Yo creo que esa va a ser la duda y la cuestión principal en los próximos meses también. Yo lo que he echado de menos, en el señor Sánchez son, en todos los asuntos, o sea, ideas. O sea, en el tema de Franco ha sido un dislate, un disparate. Cada día han cambiado de opinión. Es decir, oiga, pero echo de menos ideas políticas. Yo creo que está absolutamente desnortado, que se maneja en la búsqueda de la portada, del titular, del golpe de efecto, pero eso no es la política. Y yo creo que al final, él va a intentar alargar al máximo su estancia en la Moncloa, que es en lo que está, ¿no? Yo creo que él, si tiene que prorrogar los presupuestos, lo va a hacer. Es decir, yo creo que antes que irse está dispuesto a gobernar con los presupuestos de Mariano Rajoy. ¿Cómo lo explicas? Porque cómo lo explica es otra cosa, pero porque tiene muy mala explicación, entre otras cosas. Pero la entrevista que yo le he oído esta mañana en la cadena SER, de verdad que me ha dejado pocas dudas. Obviamente él no podía contestar sí, porque era a la pregunta de Pepa Bueno acerca de si gobernaría hasta el 2020 con unos presupuestos del Partido Popular y tal, pero no ha dicho que sí, pero tampoco ha dicho que no. Es decir, él se ha resistido de todas las formas posibles. Lo que ha dicho es que él quiere sus propios presupuestos. Todo el mundo sabe que lo tiene
bien en chino para aprobar los presupuestos, y que esto que estamos viendo también en Cataluña obedece a una negociación que va en ese sentido. Lo que pasa es que yo creo que por ahí no lo va a sacar. Y yo tengo la convicción de verdad de que es muy capaz de prorrogar esos presupuestos el tiempo que haga falta, porque él ha venido aquí para quedarse. Lo he dicho desde el primer momento, desde que llegó. O sea, yo no creía que esto era una operación de 2 meses, sino que esto es llegar hasta el final con lo que sea. Y él, si él tuviera claro que con los presupuestos del Partido Popular no iba a seguir, lo hubiera verbalizado esta mañana, lo hubiera dicho sin más. Cuando no lo ha dicho, y es un poco vergonzoso efectivamente desde el punto de vista político que tenga que hacer eso, cuando no lo ha dicho es porque es una especie de bala que se guarda en la recámara. Vamos a ver, el heredero de Rajoy está siendo una catástrofe para España. Pedro Sánchez es presidente gracias a Mariano Rajoy Brey. Y es una catástrofe para España. Y la responsabilidad no la tiene el Partido Popular, la tiene Mariano Rajoy, cuyos presupuestos van a servir para que llegue Pedro Sánchez al 2020 sí o sí, porque no se va de ahí ni con... Y Pedro Sánchez ha tenido la oportunidad de hacer una política de Estado, de mostrar lo que es la izquierda moderna europea desde el Estado como estadista, hacer 4 gestos, poner pie en pared sobre Cataluña, sobre 4 cosas y decir, y convoco elecciones. Y hubiera destrozado, porque hubiera heredado con una política seria, que el PSOE pudo hacerla y no la ha sabido hacer. A partir de ahí está instalado. Primero, en la imagen americana, sin entender que los españoles no somos gringos. Se nos pone el gafa de sol para volar en avión, no se baja del helicóptero. El otro día se va a Toledo y el PSOE en su Twitter oficial pone el helicóptero como si Dios bajara del cielo, cuando podían haber ido en autobús y ahorrarnos una pasta, porque este tío en aviones y helicópteros nos está arruinando. Menos ir al baño a hacer sus necesidades mayores en helicóptero o en avión, a los demás sitios va en avión y helicóptero. Lo segundo, el gran problema que tenemos los españoles es Franco. Un tío que cuando él, vamos a ver, el 80% de los españoles no hemos votado la Constitución por razones de edad. Entonces este bobo va allí y copia a América Latina, que va de viaje y no entiende nada, y dice, voy a montar la Comisión de la Verdad. Lo que no entiende es que las comisiones de la verdad se montan inmediatamente después de los cambios de regímenes en Argentina, en Perú, en Colombia, en todas partes. Es que aquí han pasado 40 años. Es que buscar un relato de consenso 43. No es una comisión de la verdad. Son 43. Es organizar una mentira. Porque las comisiones de la verdad son la verdad, y para eso tienen que estar los protagonistas, y están muertos, matados y moridos. Y montar un relato de consenso es montar una mentira, no es una comisión de la verdad. Porque lo que va a ser muy divertido si se montara una comisión de la verdad, y va a ser un, perdón, descojono, es cuando hagamos las listas de todos los padres de dirigentes socialistas que eran franquistas militares y vivieron en el régimen. Porque eso es una comisión de la verdad. No montar un relato de yo me pienso, pero si no estábamos, si los que tienen que ser protagonistas, cuando en Perú, en Colombia, en Argentina, se llama en Chile, se la llama la Comisión de la Verdad, se llama un tío que ha sido torturado, a la madre de un tío que se le ha tirado en un avión. Aquí, ¿a quién coño se va a llamar? Pedro Sánchez. Entonces, como España no tiene problemas, él está con Franco obsesionado en a ver qué hace, porque no tiene nada que hacer. Es decir, no hay problemas de paro, no hay problemas de inmigración, y luego se le llena la boca de democracia y lo que quiere cargarse es el Senado. Que le guste o no, lo elegimos los españoles. Tú hablas de un fracaso del relato de Cataluña del PP y tienes toda la razón en el diálogo. Pero es que el problema es que en este país el que más ha gobernado es el PSOE desde que existe la democracia. Ergo parte o cuota, alícuota importante de ese fracaso. Es decir, ¿dónde están los Maragall? En el independentismo. Era el líder del PSOE. ¿Quién montó aquello de Cataluña? Yo aprobaré lo que vosotros traigáis. Un tal Zapatero. No lo dijo Rajoy ni Soraya. Que yo no soy ni rajoyista ni sorayista. Pero cada uno que reconozca las porquerías que ha echado. Pero Zapatero es un demonio ya. Saltarse los plazos de los presupuestos en la Unión Europea actual para aumentar el déficit, perseguir y hacer las chorradas que está diciendo de subimos los impuestos a 100.000 euros, 120.000 a Pablo Iglesias, es una estupidez que además costa a los españoles miles de millones de euros en credibilidad internacional. Y tú lo sabes especialmente, José Luis, a lo que se está jugando. Y no aporta. Y no aporta nada. Y ya tenemos millones. 5 catástrofes económicas en indicadores en 90 días del señor Sánchez, que se va a un concierto en avión y deciden que es secreto de Estado. Y cogen Televisión Española y la convierten en la tuerca versión española. Dilapidan y lapidan a todos los que estaban allí.
Tú has hablado, Melchor, de la mayor purga que en la había historia. en la Vamos historia, a ¿no? ver, Estalinista. Yo lo que sostengo es, históricamente el Partido Socialista y el Partido Popular han utilizado las televisiones públicas como herramientas de propaganda. Y en cada cambio de gobierno han colocado a los suyos, ¿no? Pero nunca... Se ha hecho lo que se ha hecho. Jamás. Nunca había habido una purga de estas características. ¿Jamás? A mí me resulta insólito. No, pero hoy ha habido una afrenta que yo quiero defender a nuestros compañeros de Televisión Española. Cuando María Escario hoy ha hecho... Unos sí y otros no. No, pero no se puede decir con carácter general. Hoy María Escario, haciendo de anfitriona con la nueva directora de informativos, no hemos hecho ninguna purga, hemos optado por profesionales. ¿Me estás diciendo que todos los que estaban hasta ahora trabajando no eran profesionales? ¿Me estás diciendo eso? Ojo, hay gente que lleva 20 años de experiencia y que ha trabajado con el PSOE antes. Que ha habido mucha gente que estaba con Zapatero haciendo telediarios que ha continuado, ¿Me estás diciendo que los que estaban allí todos no eran profesionales? ¿Pero qué concepto tienes de la televisión pública? Es decir, quitando la que se ha personado como administradora única para hacer este genocidio. Los periodistas de la izquierda que se callan diciendo ahora la televisión española es plural, libre, independiente y de tal, cuando es la mayor purga de la historia. Y José Antonio Zarzalejos, que escribió una columna que es de Aurora Boreal, que no sabemos si quiere un rollo con Rosa María Mateos o es que quiere un puesto de trabajo. El resto es, de verdad, como periodista, de vergüenza. Que algunos hemos sufrido las purgas, no del PSOE, sino del PP. Pero esto no lo hemos visto nunca. Desde luego, con el propio PP. Las purgas del PP son con el propio PP. Bueno, yo nunca he sido de ningún partido político, pero vamos, te quiero decir que es alucinante. Pero has estado cerca de Génova algún día. No, y en el gobierno de Aznar, que como independiente fue director general. Te quiero decir que no tengo ningún problema en reconocer mi historia. El tema es pero lo que se está haciendo ahora en Televisión Española, sobre todo por defender a los compañeros que están allí, yo creo que en el gobierno... es una vergüenza y que además como gremio de periodistas no nos podemos callar. Sí, esto no se hace. Esto no se hace. Mariano y Balbás. Bueno, sobre todo porque yo insisto en que el gobierno de Pedro Sánchez ha llegado supuestamente de manera provisional. Es decir, al menos eso nos vendieron con la moción de censura, que era una situación de emergencia. Sí, era una situación de emergencia porque había muchísima corrupción en España y había que acabar con la corrupción cuanto antes y echar al gobierno del PP y en concreto a Mariano Rajoy del poder. Y entonces llegaba Pedro Sánchez en esa situación de emergencia y convocar elecciones cuanto antes. Eso es lo que nos vendieron a todos, a todos. Y entonces en una situación de emergencia y un gobierno provisional, hombre, pues hay que ser como mínimo prudente. En política la prudencia es importantísima a la hora de tomar ciertas decisiones y cambiar las cosas de arriba abajo en algunos asuntos o en algunos ámbitos, como pueden ser los medios de comunicación públicos, ¿no? Es decir, yo creo que un gobierno provisional, en teoría, que con esta minoría que tiene tan exigua de 84 diputados, es que hay que recordarlo, 84 diputados en el Parlamento, es decir, meterse en estos fregados tan inmensos, no solamente con los medios de comunicación, sino en muchísimos otros sectores y en muchísimos otros ámbitos de la administración de España y de la política, me parece desmesurado y desde luego imprudente desde todos los puntos de vista. ¿Balbás? Bueno, yo creo que estamos acostumbrados a un Mariano Rajoy que no movía casi nunca ficha, que siempre estaba callado, que se arreglará el asunto en la caja, estaba en el segundo cajón y pasará al tercero. Bueno, en los medios de comunicación sí movía ficha. No, censuraba. Carmen Martínez Castro censuraba con alegría que daba ganas. Le veía a mi amigo Romano un día en La Sexta y llamaba directo, oye, que no vuelva este. Es directo. Han estado totalmente, porque en los medios de comunicación, como el campo y de batalla de la política son los medios de comunicación, pues les importa mucho a todos. O sea, no es ninguna tontería. La batalla de la televisión, pues ya no es tan importante como era, porque su audiencia pues está por el 12%, 15%, ¿no? En algunos... Bueno, perdona. Tiene importancia porque tiene... Hasta hace 1.000 muy millones de poquito... presupuesto. Claro. Eran líderes hasta agosto. Ha llegado Pedro Sánchez. Y ha llegado Pedro Sánchez. Y Rosa María Mateos. Que está y en todos precario. Profesionales. Y que estamos en precario, de administradora única, que no tiene ni puta idea de gestionar una empresa. Oye, Rosa, porque era una presentadora de telediarios
euros. Y ya me dirás cómo puedes ponerle a gestionar 1.000 millones de euros. No paras, es que claro, te tiene tomada la medida Balbás, Román, te lo digo, y va por ti, está clarísimo. No, y además le doy la razón en que también hay le purga. Sí, tira falta, no. Yo creo que el PSOE ya no solo Pedro, porque no es solo él, o sea, el PSOE sabe comunicar, sabe su estrategia, necesita pocos ayudantes, no necesita que le asesoren muchos días, que lo sabe ejecutar solito, ¿eh? O sea, y desde luego sabe perfectamente que la legitimidad de su investidura es tan importante como la que tuvo Mariano Rajoy con 170 votos, él solo la tuvo con 180, ¿vale? Y Mariano necesitó la abstención de 84 del PSOE para salir, porque ni con 170 salía. O sea, que no se puede estar permanentemente poniendo en duda la legalidad o la legitimidad cuando Mariano necesitó que ocurriera echar de Ferraz. Me encanta la confianza, que teníais una confianza con este señor, como habláis de Mariano. Pero uno ganó las elecciones generales y otro perdió 2 veces consecutivas. Entonces esa es la diferencia, esa es la pequeña diferencia. Sí, pero las elecciones son importantes. El presidente. El Parlamento el que vota. Sí, por supuesto, si es muy legal todo, si es muy legal. Pero ha habido muchas. Sí, es muy legal, pero uno ganó las elecciones y otro perdió 2 elecciones. Que no tiene legitimidad con 180 votos, ¿vale? Pero uno ganó y otro perdió. Es más de 176 encima, que no es poco, o sea, que sobraban hasta los dos de Bildu, quedaban igual. Que ni pues sí ahí ni estaban, no. Ahí estaban votando todos. Bueno, a ver, venga. Legitimidad tenía, no. Es que no consigues concluir. Mira, me han interrumpido, 1, 2 y 3. Bueno, ya. Solamente falta que me interrumpa. Si pretendes que yo defienda encima tu chiringuito, venga, a ver, di. Pues tiene otra estrategia muy distinta política de la de Mariano. No tapa las operaciones, hace mucho test, hace globosondas, en fin, son maneras distintas porque tiene otra movilidad social y tiene otra forma política de actuar. Entonces, no se le puede juzgar en 3 meses a lo que al otro no se le ha juzgado en 7 años. En 7 años. A ver, Beatriz Fajardo, que nos pides paso, cuéntanos un consejo para todos aquellos que tengan problemas y asesoramiento, digamos, legal, jurídico. Nuestra abogada de cabecera, Miguel Durán, tiene buenas soluciones, ¿no? Bea, buenas noches. Buenas noches de nuevo. Si es usted, para su desgracia, uno de los centenares de miles de ciudadanos que ha perdido su dinero en el Banco Popular, tiene la oportunidad de pelear por recuperarlo. ¿Era usted bonista o accionista del Banco Popular? Sepa que en Durán y Durán Abogados conocen la forma de ayudarle a recuperar el dinero perdido. Solo tiene que acudir a ellos y ponerse en manos de su equipo de más de 20 abogados expertos en cuestiones bancarias. Los que le han privado de sus ahorros no tenían derecho a hacerlo. Durán y Durán Abogados le ayudará. Son ya muchos miles de casos los que han ganado frente a las entidades bancarias y en el caso del Banco Popular seguirán luchando por la defensa de todos los que han sido injustamente expoliados. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito. Quedan 2 minutos para medianoche, recta final del Gato. Fernando, reflexión sobre lo que estamos viendo el PSOE, la purga en Televisión Española. No, era un poco al hilo de un comentario que se había hecho. Era casi un chascarrillo que se había dicho que... De Balbás, no me digas. No era de Balbás. Bien. Si has tomado con Balbás. No era de Balbás. Que se ha dicho que una presentadora de televisión no vale para administradora. Y yo me preguntaba si las presentadoras de televisión no valen para administradoras. No sé si para otros empeños más altos pueden valer. Y simplemente esto nos llevaba a una consideración acerca de algo que ha dicho Balbás y que tiene toda la razón. Quizá desdiciéndose un poco con lo que ha dicho antes, pero que es verdad. La purga que está teniendo lugar en Televisión Española, desde luego, no tiene precedentes, eso es así. Y el Partido Popular también ha hecho purgas, pero efectivamente solía hacerlas contra los del Partido Popular. Esa es la diferencia entre unos y otros. Que siempre ganan los mismos. Gane quien gane, siempre ganan los mismos. Bueno, hablaremos de la ley de la concordia que hoy ha propuesto Pablo Casado. Fernando, que me interesará también tu opinión para, dice, reescribir lo mejor de la historia del país, ¿no? Y este revisionismo de la memoria histórica del Partido Socialista. En fin, veremos en qué queda. No hay tiempo para más, nos tenemos que despedir. Esperamos que en este primer programa de la nueva temporada
pasado bien, se hayan entretenido, incluso reído, claro que sí, porque ha habido momentos para todo. Despedimos ya a Mariano Calleja. Mariano, gracias por haber estado aquí. Gracias, buenas noches. Ánimo mañana, que sigas disfrutando de tu ya vuelvo. cocotero, de tu sombrilla, de lo que sea. Esta semana ya me pongo ahí en funcionamiento. Gracias, Fernando Paz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer, de verdad. José Luis Albas, ánimo, ¿eh? Buenas noches. La próxima día sabes que tienes que venir con un escudo. Es que Bueno, y tráete, 4 contra 1. No, pero tráete a Mariano, que hablas con un nivel de intimidad. Tráete a Mariano, que parece tu coleguita. Pero vamos, íntimos. Ya sabes lo que pasa con el poder, que pasado 3 meses ya nadie sabe quién es Mariano y casi nadie quién es Soraya. Román Cerdoya, gracias por haber estado esta noche. Nada, y además a José Luis decirle que es un valiente, macho. Primero nos puso a Zapatero y ahora nos defiende a Pedro Sánchez. Es brutal, es brutal. Bueno, gracias, Román. Ha estado aquí contigo y conmigo mucho tiempo. Pero muchos años. Venía Intereconomía, el Dando Caña no se lo Pero perdía. no tiene nada que ver. Todos los... Tiene muchísimo más nivel. El que conocimos al de ahora... Zapatero simplemente es que era un demonio. Yo creo que era mejor persona que venía Intereconomía que la actual. Igual, es un tío malo de esos que hay. Yo creo que era mejor persona porque era más naif, inocente y era más... Bueno, en fin. El que venía El debate Intereconomía sigue ahora entre Román y Balbás fuera de cámara. No se lo pierdan. Si quieren, yo les grabo con el móvil y mañana lo cuelgo. Bueno, Melchor Miralles, gracias por haber estado aquí. Muy buenas noches. Y a todos ustedes, gracias por su confianza. El Gato vuelve mañana puntualmente para todos, menos para Román. 10 menos cuarto de la noche, no lo olviden. Gracias y hasta mañana.